No hay más lugar para ti aquí. Esas fueron las palabras de mi hijo Fernando mientras yo miraba mis maletas, mis cajas, mis recuerdos, todo tirado en la acera como basura. La lluvia comenzaba a caer. Mis manos temblaban sosteniendo una fotografía antigua que encontré entre mis cosas. Yo, embarazada, sonriendo. En el reverso, la letra de mi esposo decía: «Para reina, mi reina, nuestro hijo será tu mayor orgullo». Esa tarde entendí que el orgullo puede convertirse en la peor traición. Me llamo Reina Camarillo, tengo 56 años y lo que voy a contarte es la historia de cómo mi propio hijo me descartó y cómo esa humillación se convirtió en mi renacimiento. Había regresado de Guadalajara después de 3 días asesorando a una cliente. Soy contadora, consultora financiera. Pasé 30 años ayudando a pequeños negocios a sobrevivir, a crecer, a no rendirse. Trabajé desde que enviudé, cuando Fernando tenía apenas 2 años. Roberto, mi esposo, murió en un accidente. Me dejó sola con un bebé y una promesa: nuestro hijo será tu mayor orgullo. Cumplí esa promesa. Trabajé doble turno, pagué su universidad, lo vi graduarse como ingeniero, lo vi enamorarse de Beatriz, una mujer de sonrisa perfecta y ojos calculadores que desde el principio me miraba como si yo fuera un estorbo. Pero nunca imaginé esto. Cuando el taxi me dejó frente a la casa donde vivíamos los 3, vi mis pertenencias apiladas en la banqueta. Mi corazón se detuvo. Corrí. Abrí cajas, ropa, libros, la licuadora que usaba cada mañana, fotografías, todo mojándose bajo la llovizna. Entonces vi el sobre blanco pegado a mi maleta principal. Lo abrí con manos temblorosas. «Mamá, discúlpame. Beatriz me hizo elegir entre tú y ella. Me dijo que no puede vivir contigo en la misma casa. Me dijo que debo construir mi propia familia ahora. No hay más lugar para ti aquí. Perdóname, Fernando». Leí esas palabras 3 veces, 4, 5. Mis piernas dejaron de sostenerme. Me senté en la acera, abrazando esa fotografía antigua. La lluvia caía más fuerte. Los vecinos miraban desde sus ventanas. Nadie salió. 60 segundos después, algo cambió dentro de mí. No iba a llorar ahí. No iba a rogarle a mi hijo que reconsiderara. No iba a tocar esa puerta. Me levanté, llamé a un taxi, metí lo que pude en las maletas, dejé el resto. Y cuando el auto arrancó, miré por última vez hacia esa casa. Fernando estaba en la ventana del segundo piso. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Yo no aparté la vista. Él sí. Esa noche, en un hotel barato cerca del centro, saqué nuevamente la fotografía. La letra de Roberto parecía hablarme desde el pasado. Nuestro hijo será tu mayor orgullo. Acaricié mi vientre en esa imagen, tan joven, tan llena de esperanza, y susurré en la oscuridad: Roberto, nuestro hijo me rompió el corazón, pero yo voy a levantarme, no por él, por mí. Guardé la foto en mi bolsa, apagué la luz y comencé a planear mi desaparición, porque a veces la mejor venganza no es el ruido, es el silencio absoluto. Durante 3 días no salí de ese hotel. Pedí comida a la habitación. Miraba el techo, lloraba, me levantaba, volvía a llorar, pero en algún momento del 3er día, algo dentro de mí dejó de romperse y comenzó a endurecerse. Antes de llegar a ese punto, necesito que entiendas algo. Necesito que sepas quién era yo antes de convertirme en basura tirada en una acera. Necesito que conozcas la vida que construí con mis propias manos. Roberto y yo nos conocimos cuando yo tenía 22 años. Él era electricista, trabajador, de manos grandes y risa fácil. Nos casamos 6 meses después. Rentamos un departamento pequeño en la colonia Narvarte. Yo trabajaba como asistente contable en una ferretería. Él instalaba cableado en construcciones. Éramos felices con poco. Cuando quedé embarazada, Roberto lloró de alegría. Compró una cámara usada solo para tomar esa fotografía que ahora cargo en mi bolsa. Me hizo posar junto a la ventana. La luz de la tarde entraba dorada. Él me dijo: «Quiero recordar este momento para siempre, reina. Nuestro hijo será tu mayor orgullo». Y lo fue. Durante 2 años. Fernando nació en mayo, un bebé gordito y tranquilo. Roberto trabajaba turnos dobles para que yo pudiera quedarme en casa los primeros meses. Regresaba cansado, pero siempre cargaba a Fernando. Le cantaba canciones inventadas, lo mecía hasta que se dormía. Yo los miraba desde la puerta de la habitación y pensaba: esta es mi familia, este es mi mundo perfecto. Entonces llegó el accidente. Fernando tenía 2 años y 4 meses. Roberto estaba instalando un sistema eléctrico en un edificio en construcción.
Algo falló, un cable, una chispa, una explosión. Los detalles nunca me quedaron claros porque yo no quería escucharlos. Solo sé que me llamaron del hospital a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde él ya no estaba. Me quedé viuda a los 24 años, con un niño pequeño, sin ahorros, sin familia cercana. Mis padres habían muerto años atrás. Los padres de Roberto vivían en Oaxaca y apenas podían mantenerse ellos mismos. Estaba completamente sola. Recuerdo la noche después del funeral. Fernando dormía en su cuna. Yo me senté en el piso de la sala, abrazando la fotografía donde aparecía embarazada. Leí la dedicatoria de Roberto una y otra vez. Nuestro hijo será tu mayor orgullo. Y decidí que así sería, que Roberto no había muerto en vano, que yo iba a cumplir esa promesa. Al día siguiente, dejé a Fernando con una vecina y fui a tocar puertas buscando trabajo. La ferretería me recibió de vuelta. Me dieron el turno completo. Yo llegaba a las 7 de la mañana y salía a las 6 de la tarde. Pagaba a la vecina para que cuidara a Fernando. Por las noches, después de acostar a mi hijo, estudiaba contabilidad por correspondencia. Quería crecer, quería darle más. Quería que Roberto, donde quiera que estuviera, viera que yo no me había rendido. Tardé 6 años en certificarme como contadora, 6 años de noches sin dormir, de estudiar con una lámpara mientras Fernando dormía al lado, 6 años de rechazar invitaciones, de no salir, de vivir solo para mi hijo y para ese sueño de ser alguien. Cuando finalmente conseguí mi título, lloré tanto que Fernando, que ya tenía 8 años, se asustó. ¿Por qué lloras, mamá? Porque estoy feliz, mi amor, porque ahora vamos a estar mejor. Y así fue. Renuncié a la ferretería. Abrí mi propio despacho de consultoría contable desde casa. Empecé con 3 clientes, pequeños negocios, una tintorería, una panadería, una papelería. Les ayudaba a organizar sus finanzas, a pagar menos impuestos, a no quebrar. Poco a poco, mi reputación creció. Las recomendaciones llegaron. En 5 años tenía 20 clientes fijos. En 10 años, 40. Nunca me hice rica, pero ganaba bien. Lo suficiente para que Fernando estudiara en una buena preparatoria. Lo suficiente para comprar, años después, esa casa donde terminé siendo expulsada. Fernando creció siendo un niño tranquilo, estudioso, cariñoso. Cada noche cenábamos juntos. Yo le preguntaba por su día. Él me contaba todo. Sus amigos, sus maestros, sus sueños. Mamá, quiero ser ingeniero. Serás un gran ingeniero, mi amor. Pagué su universidad completa. Cada colegiatura, cada libro, cada peso. Nunca le pedí nada a cambio. Solo quería verlo feliz. Solo quería cumplir la promesa que le hice a Roberto. Cuando Fernando se graduó, yo estaba en primera fila. Lo vi recibir su título. Lo vi sonreír. Y cuando bajó del estrado y me abrazó, susurró en mi oído, «Gracias, mamá. Todo lo que soy es gracias a ti». Lloré. Porque en ese momento, mirando a mi hijo convertido en hombre, supe que Roberto tenía razón. Fernando era mi mayor orgullo. 2 años después, conoció a Beatriz en una fiesta de la empresa donde trabajaba. Ella era asistente de recursos humanos, bonita, bien arreglada, de familia acomodada. Yo la conocí en una cena. Desde el primer momento, algo en su mirada me incomodó. No era hostilidad abierta, era algo más sutil, la forma en que miraba mi ropa, la forma en que sonreía cuando yo hablaba, como si mis palabras no tuvieran peso. La forma en que tocaba el brazo de Fernando cada vez que yo intentaba acercarme a él. Pero yo callé, porque Fernando la amaba, y yo solo quería que él fuera feliz. Se casaron 1 año después. Yo pagué la mitad de la boda. Beatriz insistió en un salón grande, un vestido caro, 200 invitados. Fernando me miró incómodo cuando ella pedía más y más cosas. «Mamá, no tienes que pagar todo esto». «Quiero hacerlo, mi amor. Es tu día especial». Gasté casi todos mis ahorros en esa boda. Beatriz ni siquiera me dio las gracias. Después de la luna de miel, rentaron un departamento pequeño. Yo los visitaba cada semana. Llevaba comida, ayudaba con la limpieza. Beatriz siempre encontraba algo que criticar. «Reina, esa sopa está muy salada. Reina, no guardes los platos ahí, así no se hace. Reina, mejor ya vete. Fernando y yo necesitamos tiempo a solas». Yo tragaba saliva, sonreía, me iba, porque no quería causar problemas, porque Fernando parecía feliz. O eso creía yo. 2 años después del matrimonio, Fernando llegó a mi casa una tarde. Estaba serio. «Mamá, Beatriz está embarazada». Mi corazón dio un salto. «¿En serio? Ay, mi amor, qué felicidad. Voy a ser abuela». Pero Fernando no sonrió. «Mamá, necesitamos ayuda. El departamento es muy pequeño.
Beatriz dice que con el bebé no vamos a caber. Dice que necesitamos una casa más grande, pero no tenemos dinero para el enganche. Me quedé callada. Sabía lo que venía. ¿Podrías prestarnos? Te prometo que te pagamos en 2 años. Yo tenía algo de dinero ahorrado. No mucho, lo que había logrado recuperar después de la boda. Pero era todo lo que tenía para mi retiro, para alguna emergencia. Miré a mi hijo, miré sus ojos suplicantes, y dije que sí. Les di el dinero. Compraron una casa de 3 recámaras en las afueras de la ciudad. Yo ayudé con los muebles, con la cuna del bebé, con todo. Cuando nació la niña, estuve en el hospital. Beatriz no quiso que entrara a la habitación hasta horas después. Cuando finalmente me dejaron pasar, cargué a mi nieta por 5 minutos antes de que Beatriz dijera que estaba cansada y necesitaba descansar. Salí del hospital con una sensación extraña en el pecho, como si estuviera siendo alejada poco a poco, pero lo ignoré, porque tenía miedo de ver la verdad. 6 meses después del nacimiento de la niña, Fernando me llamó. Mamá, Beatriz y yo hemos estado pensando. La casa tiene una recámara extra. ¿Por qué no vienes a vivir con nosotros? Así puedes ayudarnos con la bebé y tú no estarías sola. Mi corazón se llenó de esperanza. ¿Estás seguro, mi amor? ¿Beatriz está de acuerdo? Sí, mamá. Fue idea de ella. Ahora sé que eso era mentira, pero en ese momento yo quería creerlo. Vendí mi casa. Era pequeña, pero era mía. La vendí y me mudé con ellos. Los primeros meses fueron tolerables. Yo cocinaba, limpiaba, cuidaba a la bebé cuando Beatriz salía con sus amigas. Seguía trabajando desde casa, atendiendo a mis clientes por teléfono y computadora. Pero poco a poco las cosas cambiaron. Beatriz comenzó a hacer comentarios. Reina, tu comida es muy grasosa. Fernando necesita cuidarse. Reina, no cargues así a la niña. La vas a malcriar. Reina, ¿por qué estás siempre en la sala? No tenemos privacidad. Yo intentaba adaptarme. Cocinaba diferente. Salía a caminar para darles espacio. Me encerraba en mi cuarto, pero nunca era suficiente. Fernando comenzó a evitarme. Llegaba tarde del trabajo. Cenaba en silencio. Ya no me preguntaba cómo estaba mi día. Yo me di cuenta de que Beatriz le llenaba la cabeza de quejas cada noche, pero no dije nada, porque tenía miedo de perderlo. Y ese miedo me hizo quedarme en silencio mientras me convertía en una extraña en esa casa, mientras me convertía en una carga, mientras dejaba de ser la madre para convertirme en el estorbo. 1 año después, decidí hacer ese viaje a Guadalajara. Una clienta importante necesitaba ayuda urgente. Le dije a Fernando que estaría fuera 3 días. Beatriz sonrió cuando lo escuchó. Ahora sé por qué. Esos 3 días fueron suficientes para que ella lo convenciera, para que ella lo manipulara, para que ella lo hiciera elegir. Y cuando regresé, encontré mi vida entera tirada en la acera. Me quedé sentada en ese cuarto de hotel, recordando todo esto, recordando cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada peso que gasté en él, cada sueño que abandoné por él. Y me pregunté, ¿en qué momento dejé de ser su madre para convertirme en su carga? ¿En qué momento mi amor se volvió un estorbo? Saqué nuevamente la fotografía, mi vientre abultado, mi sonrisa llena de esperanza, la letra de Roberto. Nuestro hijo será tu mayor orgullo. Acaricié esa imagen y susurré, Roberto, me equivoqué. Puse todo mi orgullo en él y él lo tiró a la basura. Pero no voy a quedarme tirada en esa acera. Voy a levantarme y esta vez mi orgullo va a ser yo misma. Guardé la foto, tomé mi teléfono y comencé a hacer llamadas. Las primeras llamadas que hice no fueron de venganza, fueron de supervivencia. Llamé a Lucía, mi clienta de Guadalajara, la dueña de una cadena de tintorerías que había crecido de 2 locales a 15 gracias a mi asesoría financiera. Lucía me apreciaba, confiaba en mí. Reina, ¿qué pasó? Sonabas bien cuando te fuiste el otro día. No quise contarle todo, no todavía. Solo le dije que necesitaba quedarme en la Ciudad de México un tiempo más y que necesitaba trabajo urgente. Tengo una amiga aquí en Guadalajara, me dijo Lucía. Tiene un negocio de productos orgánicos. Está creciendo rápido, pero sus finanzas son un desastre. ¿Te interesa? Sí, respondí sin dudar. Te mando su contacto. Y Reina, si necesitas algo más, solo dime. Colgué. Respiré hondo. Llamé a 2 clientes más. Ambos me ofrecieron proyectos. Pequeños, pero pagaban. Era suficiente para sobrevivir las próximas semanas. Después, llamé a mi amiga Estela. Estela y yo nos conocíamos desde hacía 20 años. Nos habíamos conocido en un curso de contabilidad. Ella era la única persona en el mundo que sabía todo sobre mí.
la única que me había advertido sobre Beatriz desde el principio. Reina, esa mujer te ve como competencia, me había dicho Estela el día de la boda. Cuídate. Yo no le había hecho caso. Ahora, sentada en ese hotel barato, marqué su número. Contestó al segundo tono. Reina, ¿estás bien? No me has llamado en semanas. Y entonces se me quebró la voz. Le conté todo. Los pertences en la acera, el billete de Fernando, la lluvia, la fotografía, el silencio. Estela no habló durante 1 minuto completo. Luego dijo, con una voz que nunca le había escuchado, esa maldita, ese desgraciado. Reina, dime dónde estás. Voy por ti ahora mismo. No, Estela, necesito estar sola. Pero, ¿puedo quedarme en tu casa unos días? Solo hasta que consiga un departamento. Mi casa es tu casa, siempre. Ven cuando quieras. Tengo la llave extra escondida bajo la maceta azul del patio, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Reina, esto no se va a quedar así. Lo sé, susurré, pero todavía no sé cómo. Colgué. Empaqué mis pocas cosas. Pagué el hotel. Tomé un taxi hacia la casa de Estela. Mientras el auto avanzaba por las calles, miré por la ventana. La ciudad seguía moviéndose. La gente caminaba rápido, con prisa, con propósito. Nadie sabía que yo acababa de perderlo todo. Nadie sabía que mi hijo me había descartado como basura. Y en ese anonimato encontré algo extraño. Libertad. Por primera vez en 30 años no tenía que cuidar a nadie. No tenía que cocinar para nadie. No tenía que preocuparme por nadie. Solo por mí. La casa de Estela quedaba en la colonia Roma. Era un departamento pequeño pero acogedor. Encontré la llave bajo la maceta. Entré. Todo olía a café y a lavanda. Había una nota sobre la mesa de la cocina. Reina, hay comida en el refri. Duerme en mi cuarto. Yo llegaré tarde. Mañana hablamos. Te quiero. Me senté en el sofá. Abracé un cojín. Y por primera vez en 4 días lloré sin parar. Lloré por Roberto. Lloré por todos esos años de sacrificio. Lloré por la ilusión de que Fernando me amaría siempre. Lloré por la mujer que fui y que ya no existía. Lloré hasta quedarme dormida. Desperté a las 6 de la mañana. Estela ya estaba en la cocina, preparando café. Me senté frente a ella. Nos miramos en silencio. ¿Dormiste algo?, preguntó. Un poco. ¿Ya sabes qué vas a hacer? Negué con la cabeza. Sé lo que no voy a hacer, dije. No voy a rogarle a Fernando. No voy a tocar esa puerta. No voy a humillarme. Estela asintió. Bien, porque ellos no merecen ni una lágrima más. Me pasó una taza de café. Lo bebí despacio. Estaba caliente, fuerte, exactamente como me gustaba. Reina, dijo Estela después de un rato, tienes 56 años, tienes 30 años de experiencia en finanzas, tienes clientes que te aman, tienes un cerebro brillante. ¿Sabes lo que no tienes? La miré. No tienes a nadie que te detenga ahora. Sus palabras se clavaron en mi pecho. Tenía razón. Durante 30 años había construido mi vida alrededor de Fernando. Cada decisión que tomé fue pensando en él. Cada peso que gané fue para él. Cada sueño que tuve incluía su felicidad. Pero ahora él ya no estaba. Y yo seguía aquí. No sé por dónde empezar, susurré. Empieza por ti, dijo Estela. Por primera vez en tu vida, reina. Empieza por ti. Pasé las siguientes 3 semanas en casa de Estela. Durante el día trabajaba, atendía a mis clientes por teléfono y computadora, organizaba cuentas, daba asesorías, cobraba, guardaba cada peso. Durante las noches pensaba en todo lo que había aprendido en 30 años. Pensaba en todas las veces que había salvado negocios al borde de la quiebra. Pensaba en todas las mujeres que me habían dicho, reina, gracias a ti no perdí mi negocio. Y pensaba, ¿por qué nunca construí algo para mí? Una noche, Estela llegó con una botella de vino. Hoy es viernes, vamos a brindar. ¿Por qué? Porque llevas 3 semanas aquí y todavía no te has rendido. Eso merece celebrarse. Nos sentamos en el sofá. Ella sirvió 2 copas. Reina, te voy a decir algo que tal vez no quieras oír. Dime, Fernando no va a buscarte. Beatriz no lo va a dejar. Y aunque lo hiciera, aunque él tocara tu puerta mañana pidiendo perdón, ¿tú lo perdonarías? Me quedé callada, porque la verdad era que no sabía. La parte de mí que era madre quería decir que sí, que siempre perdonaría a mi hijo, que el amor de madre no tiene límites. Pero la parte de mí que había estado tirada en esa acera, humillada, descartada, esa parte decía que no, que había cosas imperdonables, que había traiciones que rompían algo que nunca podía repararse. No lo sé, admití finalmente. Entonces tienes que decidir, dijo Estela. ¿Vas a quedarte esperando a que él vuelva? ¿O vas a construir una vida donde su regreso ya no importe? Bebí mi vino despacio. Lo segundo, dije,
Voy a construir una vida donde su regreso ya no importe. Estela sonrió. Entonces, cuéntame, ¿qué es lo que siempre quisiste hacer y nunca te atreviste? La pregunta me tomó por sorpresa, porque durante 30 años nunca me había preguntado eso. Nunca había pensado en lo que yo quería. Siempre fue, ¿qué necesita Fernando? ¿Qué quiere Fernando? ¿Cómo puedo ayudar a Fernando? Ahora, sentada en ese sofá, con una copa de vino en la mano, me permití soñar. Siempre quise ayudar a más mujeres, dije lentamente. ¿Sabes cuántas veces me han dicho mis clientas? Reina, ojalá te hubiera conocido antes. Ojalá alguien me hubiera enseñado esto cuando empecé. Y yo siempre pensé, ¿por qué no existe un lugar donde las mujeres puedan aprender esto? No solo contabilidad, todo. Cómo abrir un negocio, cómo no quebrar, cómo no depender de nadie. Estela me miraba fijamente. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque estaba ocupada cuidando a Fernando, porque no tenía tiempo, porque no tenía dinero, porque me detuve, porque la verdad era más simple, porque tenía miedo, admití. ¿Miedo de qué? De fracasar, de no ser suficiente, de intentarlo y darme cuenta de que no era tan buena como creía. Estela dejó su copa sobre la mesa. Reina, escúchame bien. Criaste a un hijo sola desde los 24 años. Te convertiste en contadora estudiando de noche. Salvaste docenas de negocios. Y después de que tu propio hijo te tiró a la calle, te levantaste en 3 semanas. Si eso no es ser suficiente, entonces no sé qué carajos es. Sus palabras me golpearon como una ola. Tienes razón, susurré. Por supuesto que tengo razón. Ahora dime, ¿qué necesitas para empezar? Dinero. No mucho, pero algo. Suficiente para hacer un sitio web, tal vez grabar algunos videos, crear contenido. ¿Cuánto? No sé. ¿10,000 pesos? ¿15,000? Estela se levantó. Fue a su cuarto. Regresó con un sobre. Aquí hay 20,000. No es un préstamo, es una inversión. Porque yo creo en ti más de lo que tú crees en ti misma. Me quedé mirando el sobre. Estela, no puedo. Sí puedes, y lo vas a hacer. Porque yo quiero ver a esa hija de la chingada de Beatriz mordiéndose la lengua cuando te vea triunfar. Tomé el sobre con manos temblorosas. No sé cómo agradecerte. Agradéceme triunfando. Agradéceme demostrándole al mundo quién es Reina Camarillo. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, sentada en la cama, con mi laptop abierta. Busqué en internet. Leí sobre marketing digital, sobre plataformas de cursos en línea, sobre cómo crear una marca personal. Escribí ideas. Las borré, las volví a escribir. A las 4 de la mañana tenía un nombre: Renacer Financiero, un espacio para mujeres de más de 50 años que querían emprender, que querían independizarse, que querían renacer, como yo. Saqué la fotografía antigua de mi bolsa, miré a esa reina embarazada, sonriente, llena de esperanza. Roberto, susurré, no sé si esto va a funcionar. No sé si voy a lograrlo, pero voy a intentarlo, y esta vez lo hago por mí. Guardé la foto, abrí un documento nuevo, y comencé a escribir. El plan, el sueño, mi renacimiento. Pero antes de que pudiera avanzar, necesitaba hacer algo, necesitaba cerrar un capítulo. Al día siguiente, tomé un taxi y fui al banco. Revisé mis cuentas, tenía 53,000 pesos ahorrados, no era mucho, pero sumando los 20,000 de Estela, tenía 73,000. Suficiente para empezar. Luego fui a una cafetería cerca de la casa de Fernando. No iba a tocar su puerta, no iba a rogar, no iba a llorar, solo iba a despedirme. Me senté junto a la ventana, pedí un café y esperé. A las 5 de la tarde los vi salir. Fernando, Beatriz y la niña. Caminaban hacia el parque. Fernando cargaba a la bebé. Beatriz caminaba a su lado, hablando, gesticulando, controlando cada paso. Los observé desde lejos. Mi hijo. El niño que cargué durante 9 meses. El niño al que amamanté, bañé, cuidé cuando estaba enfermo. El niño que se graduó gracias a mi esfuerzo. El hombre que me tiró a la calle. Y sentí algo extraño. No era odio, no era amor. Era indiferencia, como si estuviera viendo a un extraño. Fernando se detuvo un momento. Miró hacia la cafetería. Nuestros ojos se encontraron a través del vidrio. Yo no aparté la mirada. Él palideció. Dijo algo a Beatriz. Ella volteó. Me vio. Su expresión cambió. Dijo algo a Fernando. Él negó con la cabeza. Y siguieron caminando. No vinieron. No cruzaron la calle. No tocaron la puerta de la cafetería. Simplemente se fueron. Y yo entendí algo fundamental. Él había elegido. Y yo también. Terminé mi café. Dejé una propina. Salí. Caminé de regreso a casa de Estela con el sol cayendo sobre la ciudad.
Y por primera vez en 4 semanas, no lloré. Por primera vez me sentí ligera, como si hubiera soltado un peso que llevaba cargando 30 años. Esa noche le dije a Estela, ya sé qué voy a hacer. Dime, voy a desaparecer, voy a borrarme de sus vidas completamente, voy a cambiar mi número, voy a cerrar mis redes sociales, voy a construir algo nuevo desde cero. Y cuando me vuelvan a ver, si es que me vuelven a ver, ya no voy a ser la madre que descartaron, voy a ser alguien completamente diferente. Estela sonrió. Me gusta ese plan. A mí también. Y así comenzó mi desaparición. Cambié mi número de teléfono al día siguiente. Cerré mi Facebook, mi WhatsApp personal. Solo mantuve contacto con mis clientes a través de un nuevo número de trabajo. Fernando no tenía forma de encontrarme, y yo no tenía intención de ser encontrada. Durante las siguientes semanas, trabajé como nunca había trabajado. De día, atendía a mis clientes. De noche, construía Renacer Financiero. Contraté a un diseñador freelance para hacer un logo simple pero elegante. Creé una página web básica. Abrí una cuenta de redes sociales nueva, solo para el proyecto. Grabé mi primer video en el celular, sentada en el cuarto de huéspedes de Estela. Era torpe, me trababa, me veía nerviosa, pero hablaba con el corazón. Hablaba de lo que sabía, finanzas para mujeres que querían independizarse. Subí el video. Las primeras 2 semanas, nadie lo vio. 0 vistas, 0 comentarios, pero no me rendí. Seguí grabando, un video por semana, luego 2, luego 3. Hablaba de presupuestos, de impuestos, de cómo abrir una cuenta bancaria para negocios, de cómo no depender del esposo o de los hijos, y lentamente, muy lentamente, la gente comenzó a verme. 10 vistas, 20, 50. Un día recibí mi primer comentario. Gracias, señora. Mi esposo manejaba todo el dinero y cuando me dejó, no sabía ni cómo pagar la luz. Sus videos me están salvando. Lloré cuando lo leí, porque entendí algo. Mi dolor no era solo mío. Había miles de mujeres como yo. Mujeres que habían dado todo. Mujeres que habían sido descartadas. Mujeres que necesitaban aprender a levantarse. Y yo podía ayudarlas. Seguí trabajando, mes tras mes, y algo comenzó a crecer. No solo mi proyecto. Yo me sentía diferente, más fuerte, más segura, más yo misma, como si hubiera estado dormida 30 años y finalmente hubiera despertado. Una noche, 3 meses después de haber sido expulsada de esa casa, Estela me dijo, Reina, ¿te has visto en el espejo últimamente? ¿Por qué? Porque te ves radiante. No sé cómo explicarlo, pero hay algo diferente en ti. Fui al baño, me miré en el espejo, y ella tenía razón. Mis ojos brillaban. Mi espalda estaba más recta, mi sonrisa era real. Ya no era la mujer rota que llegó a esta casa hace 3 meses. Era alguien nuevo, alguien que estaba renaciendo. Saqué la fotografía antigua de mi bolsa, la coloqué junto al espejo. Miré a esa reina embarazada, tan joven, tan esperanzada. Roberto, susurré, sigo cumpliendo promesas, pero ahora son para mí. Guardé la foto, apagué la luz y salí de ese baño lista para lo que venía. Porque el verdadero giro apenas estaba por comenzar. Antes de contarte cómo construí mi imperio, necesito que entiendas algo que me costó años admitir. Necesito que sepas cómo permití que todo esto pasara. Porque la verdad es que Beatriz no destruyó mi relación con Fernando de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, calculado, perfecto. Y yo lo vi suceder y no hice nada. Déjame regresar un poco en el tiempo. Déjame mostrarte cómo una mujer puede perder a su hijo sin darse cuenta. Todo comenzó 3 meses después de la boda. Fernando y Beatriz ya vivían en su departamento. Yo los visitaba cada domingo para comer. Era nuestra tradición. Yo cocinaba el platillo favorito de Fernando, mole poblano con arroz rojo. Llevaba tortillas recién hechas. Compraba su postre favorito en la panadería de la esquina. Un domingo llegué con mis manos llenas. Toqué el timbre. Beatriz abrió la puerta. ¡Ay, reina! ¡Qué pena! No sabía que venías hoy. Me quedé paralizada en el umbral. Pero siempre vengo los domingos. Sí, pero es que Fernando y yo hicimos planes con mis papás. Ya sabes, necesitamos convivir con mi familia también. Desde adentro, escuché la voz de Fernando. ¿Quién es, amor? Tu mamá, gritó Beatriz sin voltear a verme. Le estoy diciendo que hoy no podemos. Fernando apareció detrás de ella. Tenía puesta una camisa que yo no conocía. Se veía incómodo. Mamá, discúlpame. Beatriz tiene razón. Necesitamos pasar tiempo con su familia también. ¿Te parece si mejor nos vemos la próxima semana?
Miré la olla de mole en mis manos, el tupper con arroz, las tortillas, el pan dulce. Claro, dije con una sonrisa que me dolió en los labios. La próxima semana. Gracias por entender, mamá. Cerró la puerta. Me quedé parada en el pasillo durante 1 minuto completo. Luego regresé a mi casa con toda esa comida. Me senté en mi cocina vacía y me comí sola el mole que había preparado para 3. Esa fue la primera vez. La primera vez que tragué mi dolor en silencio. La primera vez que dije, está bien cuando no estaba bien. La primera vez que ignoré la alarma que sonaba en mi pecho. La siguiente semana, Fernando me llamó el sábado por la noche. Mamá, mañana sí ven. Beatriz va a cocinar. Mi corazón dio un salto de alivio. Seguro, mi amor. No quiero molestar. No molestas, mamá. Te esperamos a las 2. Llegué puntual. Llevé vino y flores. Toqué el timbre sonriendo. Beatriz abrió. Llevaba un vestido bonito y maquillaje perfecto. Pasa, reina. Estoy terminando de cocinar. La mesa estaba puesta. Bonita, con velas, música suave de fondo. Fernando salió de la recámara. También bien vestido. Hola, mamá. Me besó la mejilla. Pero había algo extraño, algo forzado. Nos sentamos a comer. Beatriz sirvió pasta con camarones. Estaba rica, tengo que admitirlo. ¿Te gusta, reina? Está deliciosa. La receta es de mi mamá. Ella cocina increíble. Fernando dice que nunca había comido tan rico hasta que probó la comida de mi mamá. Sentí una punzada en el pecho. Miré a Fernando. Él miraba su plato. Bueno, dije tratando de sonar casual. Yo siempre cociné lo que a Fernando le gustaba. Su mole favorito, sus enchiladas. Sí, interrumpió Beatriz. Pero a veces es bueno cambiar, probar cosas nuevas, más saludables también. Fernando necesita cuidarse, ¿verdad, amor? Fernando asintió sin levantar la vista. Beatriz tiene razón. Necesito comer mejor. Terminamos de comer en un silencio incómodo. Después, mientras yo lavaba los platos, porque Beatriz dijo que estaba cansada, escuché su voz desde la sala. «Fernando, ¿le puedes decir a tu mamá que no es necesario que venga cada semana? Es que necesitamos tiempo para nosotros, ¿entiendes?» Hablaba lo suficientemente alto para que yo escuchara. Fernando murmuró algo que no alcancé a oír. Terminé de lavar los platos. Salí de la cocina secándome las manos. «Bueno, ya me voy. Gracias por la comida». «¿Ya te vas?», preguntó Fernando. «Apenas son las 4. «Sí, tengo trabajo pendiente». Mentira. No tenía nada. Solo quería salir de ahí antes de llorar. En el taxi de regreso me repetí a mí misma. Está bien. Son recién casados. Necesitan espacio. Está bien. Pero no estaba bien. Y yo lo sabía. Las visitas se volvieron cada vez más esporádicas. Cada 2 semanas. Luego una vez al mes. Luego solo en ocasiones especiales. Yo esperaba sus llamadas. Me emocionaba cuando Fernando me invitaba a comer. Llegaba siempre con algo. Comida, dinero, un regalo para Beatriz. Intentaba comprar mi lugar en sus vidas. Intentaba ser útil, necesaria, querida. Pero cada vez que llegaba, sentía que estorbaba. Beatriz siempre tenía un comentario. «Ay, reina, ese suéter te hace ver más vieja». «Reina, ¿no has pensado en teñirte el cabello? Las canas te envejecen». «Reina, deberías hacer ejercicio. Fernando se preocupa por tu salud». Y yo asentía, sonreía, decía, «Tienes razón, lo voy a hacer». Porque tenía miedo. Miedo de que si protestaba, si reclamaba, si decía, «Esto no está bien», ellos dejarían de invitarme. Y perder esas migajas de atención era peor que soportar los insultos. Así funciona la manipulación. Te quitan el terreno poco a poco, tan despacio que no te das cuenta de que estás cayendo hasta que ya estás en el fondo. Entonces Beatriz quedó embarazada. Cuando Fernando me lo dijo por teléfono, lloré de felicidad. «Voy a ser abuela». «Ay, mi amor, qué emoción». «Sí, mamá, estamos muy contentos. ¿Necesitan algo? ¿Puedo ayudar en algo?» Hubo una pausa. «Mamá, Beatriz dice que necesitamos dinero para el enganche de una casa. El departamento es muy pequeño para un bebé». Mi felicidad se congeló. «¿Cuánto necesitan?» 150,000 pesos. Era todo lo que tenía ahorrado. Todo. Mis ahorros de 5 años, mi fondo de emergencia, mi retiro. «Mamá, sé que es mucho, pero te lo pagaremos. En 2 años, te prometo». 2 años. Mi cerebro de contadora me gritaba, «No lo hagas, es demasiado, no tienen forma de pagarte en 2 años». Pero mi corazón de madre decía, «Es tu nieto, es la familia, tienes que ayudar». «Está bien», dije, «les doy el dinero». «¿En serio, mamá?» «Gracias, eres la mejor. Beatriz va a estar tan contenta». Colgué el teléfono, me senté en mi cama.
Miré mi cuenta bancaria en la pantalla de la computadora. 150,000 pesos. 5 años de trabajo, de sacrificio, de no gastar en mí, de guardar cada peso. Y lo iba a dar todo, por mi hijo, por mi futuro nieto. Porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Se sacrifican, siempre, hasta que no queda nada. Les transferí el dinero al día siguiente. Fernando me mandó un mensaje. Recibido. Gracias, mamá. Te queremos mucho. Beatriz no dijo nada. 3 semanas después, me invitaron a ver la casa que habían comprado. Era bonita. 3 recámaras, jardín pequeño, en una colonia tranquila. ¿Qué te parece, mamá? Es hermosa, mi amor. Van a ser muy felices aquí. Beatriz caminaba de cuarto en cuarto, decorando mentalmente, hablando de cortinas y muebles. Yo la seguía en silencio. Entonces ella abrió la puerta de la tercera recámara. Este va a ser el cuarto de invitados, dijo, por si mis papás vienen a quedarse cuando nazca el bebé. ¿El cuarto de invitados?, pregunté. ¿Y el bebé? El bebé va a estar en el cuarto principal con nosotros los primeros meses. Luego se pasa a su cuarto. Ah, claro. Entonces Beatriz me miró fijamente. ¿Pensabas que íbamos a darte un cuarto a ti? Su tono era casual, pero sus ojos eran filosos. No, solo preguntaba, porque esta es nuestra casa, reina, de Fernando y mía. Tú tienes tu propia casa. Fernando apareció en ese momento. ¿De qué hablan? De nada, amor, dijo Beatriz con una sonrisa. Solo le explicaba a tu mamá la distribución de los cuartos. Esa noche, manejando de regreso a mi casa, entendí algo. Acababa de pagar una casa donde no era bienvenida. Acababa de financiar mi propia exclusión, pero no dije nada, porque todavía tenía esperanza de que cuando naciera el bebé, las cosas cambiarían, de que Beatriz me necesitaría, de que Fernando recordaría todo lo que había hecho por él. Qué ingenua fui. La bebé nació en noviembre, una niña. La llamaron Valentina. Estuve en el hospital, pero Beatriz no quiso que entrara a la habitación hasta horas después del parto. Necesito descansar, dijo la enfermera transmitiéndome el mensaje. La familia inmediata primero. Familia inmediata. Yo, que había cargado a Fernando en mi vientre, que lo había criado sola, que había pagado su vida entera. No era familia inmediata. Esperé en la sala de espera 4 horas. Cuando finalmente me dejaron pasar, cargué a Valentina 5 minutos antes de que Beatriz dijera que estaba cansada y necesitaba dormir. Salí del hospital con los brazos vacíos y el corazón roto, pero me dije a mí misma, está bien, son primerizos, están abrumados, está bien. Durante los siguientes meses intenté ayudar. Llamaba cada día. ¿Necesitan algo? ¿Puedo llevarles comida? ¿Puedo cuidar a la bebé? Beatriz siempre tenía una excusa. No, gracias, reina. Mi mamá ya vino. No, gracias, reina. Tenemos todo bajo control. No, gracias, reina. Estamos cansados y no queremos visitas. Hasta que un día, 6 meses después del nacimiento de Valentina, Fernando me llamó. Mamá, Beatriz y yo hemos estado pensando. La casa tiene 3 recámaras. El cuarto de invitados está vacío. ¿Por qué no vienes a vivir con nosotros? Así puedes ayudarnos con la bebé y tú no estarías sola. Mi corazón saltó. ¿En serio? ¿Beatriz está de acuerdo? Sí, mamá. Fue idea de ella. Ahora sé que eso era mentira. Ahora sé que Beatriz necesitaba una niñera gratis. Necesitaba a alguien que cocinara, limpiara, cuidara a la bebé. Y yo era perfecta para el papel. Pero en ese momento, yo solo escuché. Ven a vivir con nosotros. Solo escuché. Te necesitamos. Solo escuché. Vuelve a ser parte de la familia. Y dije que sí. Vendí mi casa en 2 semanas. Era pequeña, pero era mía. La había comprado años atrás con mi propio esfuerzo. Cada mueble, cada plato, cada recuerdo era mío. La vendí a precio de prisa porque quería mudarme rápido, antes de que Fernando cambiara de opinión, antes de que Beatriz se arrepintiera. Conseguí 200,000 pesos por la casa. Los puse en el banco. Era todo lo que me quedaba en el mundo. El día de la mudanza, Fernando llegó con una camioneta. ¿Esto es todo, mamá? Sí, vendí la mayoría de los muebles. Solo traigo mi ropa y cosas personales. Cargamos mis pertenencias en silencio. Cuando llegamos a la casa, Beatriz estaba en la puerta con la bebé en brazos. Bienvenida, reina. Tu cuarto es el del fondo. Ya está listo. Subí mis cajas. Abrí la puerta del que sería mi cuarto. Era el más pequeño de la casa, sin closet grande, sin baño propio. La ventana daba a un muro gris, pero no importaba. Estaba con mi familia. Eso era lo único que importaba. O eso me decía a mí misma. Los primeros días fueron aceptables. Yo cocinaba, limpiaba, cuidaba a Valentina cuando Beatriz salía con sus amigas. Seguía trabajando desde casa, atendiendo a mis clientes por teléfono.
pero cada vez que estaba en una llamada importante, Valentina lloraba y Beatriz tocaba mi puerta. «Reina, ¿puedes ayudarme? Necesito bañarme». Yo colgaba, dejaba mi trabajo, cargaba a la bebé, porque eso era lo que se esperaba de mí. Pero lentamente, las cosas comenzaron a cambiar. Beatriz empezó a hacer comentarios sobre mi comida. «Reina, tu pollo está muy seco. Reina, esta sopa tiene demasiada sal. Reina, Fernando dice que prefiere mi sazón». Yo cambiaba las recetas, intentaba cocinar como ella quería, pero nunca era suficiente. Luego comenzó a criticar cómo cuidaba a Valentina. «No la cargues así, la vas a malcriar. No le des el chupón, estoy tratando de quitárselo. No le cantes esas canciones, son muy viejas». Yo asentía, cambiaba, me adaptaba, porque tenía miedo de molestarla, tenía miedo de que me pidieran que me fuera. Y entonces comenzó lo peor, las quejas sobre mi presencia. «Reina, ¿por qué siempre estás en la sala? Fernando y yo necesitamos privacidad. Reina, ¿puedes quedarte en tu cuarto por las tardes? Tenemos visitas. Reina, cuando vengan mis papás sería mejor que salieras. No queremos que se sienta incómodo con tanta gente». Poco a poco me fui convirtiendo en un fantasma en esa casa. Salía de mi cuarto solo para cocinar y limpiar. Comía sola en la cocina mientras ellos comían en el comedor. Veía televisión en mi cuarto mientras ellos disfrutaban la sala. Me convertí en la empleada doméstica, no en la abuela, no en la madre, en la sirvienta. Y Fernando no decía nada. Cuando yo intentaba hablar con él a solas, siempre estaba ocupado. «Mamá, ahora no, tengo trabajo. Mamá, estoy cansado, hablamos después. Mamá, Beatriz me está esperando». Beatriz. Siempre Beatriz. Ella era el sol, y Fernando orbitaba alrededor de ella. Yo era apenas una sombra en la esquina. Una noche, 6 meses después de haberme mudado, escuché una conversación. Yo estaba en mi cuarto, ellos en el suyo. Las paredes eran delgadas. Beatriz hablaba fuerte. «Fernando, no puedo más. Tu mamá siempre está aquí. Siempre nos está viendo. No tenemos privacidad. Beatriz, ella nos ayuda mucho. Cocina, limpia, cuida a Valentina. Porque es lo mínimo que puede hacer. ¿O ya olvidaste que está viviendo aquí gratis? ¿Que le dimos un techo?» Mi corazón se detuvo. «No es así», murmuró Fernando. «¿No? Entonces, ¿cómo es? Porque yo no firmé para vivir con tu mamá el resto de mi vida. Yo me casé contigo, no con ella». Silencio. «¿Qué quieres que haga?», preguntó Fernando finalmente. «Quiero que elijas, Fernando, o ella o yo, porque yo no voy a vivir así un día más». Más silencio. Me quedé paralizada en mi cama, conteniendo la respiración, esperando que Fernando dijera: «Beatriz, estás exagerando. Es mi madre. Beatriz, no voy a elegir. Beatriz, esto es una locura». Pero lo que escuché fue: «Está bien, voy a hablar con ella». Y ahí supe que había perdido, que todo el sacrificio no había importado, que todo el amor no había sido suficiente, que mi hijo ya no era mío. Me tapé la boca con la mano para no gritar. Lloré en silencio durante horas. Y a la mañana siguiente le dije a Fernando que tenía que viajar a Guadalajara por trabajo. 3 días. Eso era todo. Él pareció aliviado. «Claro, mamá, que te vaya bien». Empaqué una maleta, tomé un autobús, llegué a Guadalajara, trabajé. Y 3 días después, regresé, a encontrar mi vida entera tirada en la acera. Ahora, sentada en casa de Estela, recordando todo esto, entendí algo fundamental. No fue solo Beatriz, fue yo. Yo permití cada insulto, yo acepté cada humillación. Yo me convertí en invisible porque tenía demasiado miedo de exigir ser vista. Sacrifiqué mi dignidad por migajas de amor, y al final ni siquiera las migajas quedaron. Pero ahora era diferente. Ahora ya no tenía nada que perder. Y esa libertad, esa terrible y hermosa libertad, era lo único que necesitaba para empezar de nuevo. Saqué la fotografía antigua, la miré bajo la luz de la lámpara. Esa reina embarazada, tan esperanzada, tan joven. «Te fallé», susurré. «Puse todo mi amor en la persona equivocada, pero voy a arreglarlo. Voy a construir algo donde nadie pueda descartarme nunca más, porque esta vez, el amor va a ser para mí». Guardé la foto, encendí mi laptop y seguí trabajando en mi renacer. ¿Te has decepcionado alguna vez de alguien que amabas con toda tu alma? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte, porque a veces saber que no estamos solas es lo que nos da fuerzas para levantarnos. 4 meses después de haber sido expulsada, Renacer Financiero comenzó a crecer de formas que nunca imaginé.
Ya no era solo yo grabando videos torpes en el cuarto de huéspedes de Estela. Ahora tenía una comunidad, 100 seguidoras, luego 200, luego 500. Mujeres de toda la República que comentaban, que compartían, que me escribían mensajes privados contándome sus historias. Reina, mi esposo manejaba todo el dinero. Cuando murió, no sabía ni cómo pagar el gas. Tus videos me salvaron. Reina, tengo 52 años y acabo de abrir mi primer negocio gracias a tu curso. Reina, mi hijo me trataba como sirvienta. Tú me enseñaste que merezco respeto. Cada mensaje me rompía y me reconstruía al mismo tiempo, porque entendía su dolor, porque yo había vivido exactamente lo mismo. Y ahora podía transformar mi humillación en algo útil. Podía convertir mi fracaso como madre en éxito como mentora. Una tarde de marzo, Estela llegó a casa emocionada. Reina, tienes que ver esto. Me mostró su teléfono. Un grupo de Facebook de mujeres emprendedoras. Alguien había compartido uno de mis videos. Tenía 2000 reproducciones. ¿2000? Repetí incrédula. Y sigue subiendo. La gente te está buscando, Reina. Están preguntando si das asesorías personales. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Asesorías personales? Sí. Mira los comentarios. Leí. Decenas de mujeres preguntando si podían contratar una sesión conmigo. ¿Cuánto cobraba? ¿Cómo contactarme? Me quedé mirando la pantalla en silencio. Reina, dijo Estela suavemente, esto es real. Lo que estás construyendo es real. Ya no es solo un proyecto, es un negocio. Esa noche no dormí. Creé un sistema de asesorías. 1 hora por 500 pesos. 4 sesiones al mes para empezar. Publiqué la información en mis redes. En 24 horas tenía 10 citas agendadas. 5,000 pesos. En un día. Lloré cuando vi la transferencia en mi cuenta, porque era dinero que había ganado yo, con mi conocimiento, con mi voz, con mi historia. No era dinero que había ahorrado sacrificándome por alguien más. Era mío, completamente mío. Las asesorías comenzaron la semana siguiente. Mi primera clienta se llamaba Guadalupe. Tenía 61 años. Acababa de enviudar. Mi esposo manejaba todo. Me dijo con voz temblorosa a través de la videollamada. Yo ni siquiera sé cuánto dinero tenemos en el banco. Mis hijos me dicen que no me preocupe, que ellos se encargan. Pero tengo miedo, Reina. Tengo miedo de que me roben, de que me dejen sin nada. La escuché durante 20 minutos sin interrumpir. Cuando terminó, le dije, Guadalupe, lo primero que vamos a hacer es enseñarte a revisar tus propias cuentas. Nadie, ni siquiera tus hijos, debe tener más control sobre tu dinero que tú. ¿Estás lista? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sí, estoy lista. Durante la siguiente hora, le enseñé cómo entrar a la banca en línea, cómo ver sus movimientos, cómo identificar gastos sospechosos, cómo proteger sus contraseñas. Cuando terminamos, Guadalupe estaba sonriendo. Reina, por primera vez en 40 años, siento que tengo control sobre mi propia vida. Colgué la llamada y lloré, porque Guadalupe podría haber sido yo. Si Fernando no me hubiera expulsado, yo habría seguido siendo la mujer que depende de otros, que se anula, que desaparece. Pero ahora estaba del otro lado. Ahora era la que ayudaba a otras mujeres a no desaparecer. Las semanas pasaron volando. Mis asesorías se llenaron. Tuve que aumentar a 20 sesiones por semana. Luego, a 30. Creé mi primer curso en línea. Finanzas para mujeres que renacen. Lo vendí en 1,500 pesos. Pensé que nadie lo compraría. Vendí 40 cursos en la primera semana. 60,000 pesos. Me quedé mirando la pantalla sin poder creerlo. ¡Estela!, grité desde mi cuarto. ¡Esto no puede ser real! Ella entró corriendo. ¿Qué pasó? Le mostré los números. Estela gritó. Yo grité. Nos abrazamos llorando y riendo al mismo tiempo. Lo lograste, susurró ella. Reina, lo lograste. Pero yo todavía no lo creía del todo. Todavía sentía que en cualquier momento todo se derrumbaría, que alguien descubriría que yo no era suficiente, que no sabía lo que hacía, que era un fraude. En abril, una mujer llamada Mónica me escribió. Mónica tenía 53 años y había sido reportera de un periódico local. Ahora trabajaba como freelance, escribiendo artículos sobre emprendimiento femenino. Reina, vi tu trabajo. Me gustaría escribir un artículo sobre ti, sobre renacer financiero. ¿Aceptarías una entrevista? Mi primer instinto fue decir que no, porque todavía tenía miedo. Miedo de ser visible, miedo de que Fernando viera mi nombre en algún lado, miedo de que todo esto se arruinara si salía de las sombras. Pero Estela me convenció. Reina, esto es lo que necesitas para crecer. Dejar de esconderte, dejar de tener miedo,
mostrarle al mundo quién eres. Acepté la entrevista. Mónica llegó a casa de Estela un sábado por la tarde. Era una mujer elegante, de cabello corto y mirada inteligente. Traía una grabadora y una libreta. Nos sentamos en la sala. Estela nos trajo café y luego desapareció discretamente. Cuéntame tu historia, reina. ¿Cómo nació Renacer Financiero? Dudé. No sabía cuánto contar. Pero Mónica me miraba con tanta calidez, con tanta genuina curiosidad, que las palabras comenzaron a salir solas. No le conté todo. No le conté sobre Fernando y Beatriz. No le conté sobre los pertences en la acera. Pero le conté que había trabajado 30 años como contadora, que había ayudado a decenas de negocios a sobrevivir, que había decidido crear un espacio para mujeres maduras que querían independizarse financieramente. Le conté sobre mis clientas, sobre Guadalupe, sobre las mujeres que me escribían agradeciéndome. Le conté que mi misión era que ninguna mujer de más de 50 años sintiera que era demasiado tarde para empezar de nuevo. Mónica escribía rápido, asentía, hacía preguntas inteligentes. ¿Y por qué renacer?, preguntó finalmente. Me quedé callada, porque esa pregunta tocaba la herida más profunda. Porque yo renací, dije finalmente. Hubo un momento en mi vida donde todo se derrumbó, donde pensé que ya no había nada para mí, pero decidí levantarme. Decidí que no era demasiado tarde, y ahora quiero que otras mujeres sepan que ellas también pueden. Mónica dejó de escribir. Me miró fijamente. ¿Qué se derrumbó, reina? Mi familia, susurré. Perdí a mi familia. No dije más. Ella no presionó, solo asintió. Escribió algo más, y luego cerró su libreta. Gracias, reina. Creo que tengo todo lo que necesito. El artículo salió 2 semanas después. Era hermoso. Mónica había capturado la esencia de Renacer Financiero sin exponer mis heridas más profundas. El título decía Reina Camarillo, la mujer que enseña a otras mujeres a renacer después de los 50. Compartí el artículo en mis redes. En 3 días tenía 1000 seguidoras nuevas. Mi teléfono no paraba de sonar. Solicitudes de asesorías, invitaciones a dar charlas, propuestas de colaboración. Era abrumador y emocionante al mismo tiempo. Pero entonces, algo extraño comenzó a suceder. Empecé a tener sueños, pesadillas. Soñaba que estaba de regreso en esa casa, en el cuarto pequeño, escuchando la voz de Beatriz criticándome, viendo a Fernando evitar mi mirada. Despertaba sudando, con el corazón acelerado. Estela me escuchaba llorar en las noches. Reina, ¿estás bien? No lo sé, estoy asustada. ¿De qué? De que me encuentren, de que Fernando vea lo que estoy haciendo y, no sé, de que aparezca, de que arruine todo esto. Estela se sentó en mi cama. Reina, escúchame. Tú no estás haciendo nada malo. No le debes nada a Fernando. Y si él aparece, si te busca, tú decides si abres la puerta o no. ¿Entiendes? Tú decides. Asentí. Pero el miedo no desapareció, porque parte de mí todavía esperaba su llamada. Parte de mí todavía quería que se diera cuenta de lo que había perdido. Parte de mí todavía era esa madre rota esperando que su hijo volviera, y odiaba esa parte de mí. En mayo, recibí una invitación inesperada. Una organización de mujeres empresarias me invitó a dar una charla en un evento en Guadalajara. 50 mujeres emprendedoras. Queremos que compartas tu historia y des consejos financieros. Mi primera reacción fue decir que no. Nunca había hablado frente a un público. Nunca había dado una charla. ¿Qué iba a decir? Pero Estela insistió. Esto es perfecto para ti, reina. Necesitas salir de esta casa. Necesitas pararte frente a gente y darte cuenta de que eres más grande de lo que crees. Acepté. El evento era en 3 semanas. Tenía que preparar una presentación de 45 minutos. Pasé días escribiendo, borrando, reescribiendo. ¿Qué historia contar? ¿Cuánto revelar? ¿Cómo inspirar sin exponer mi dolor más profundo? Finalmente, decidí enfocarme en lo práctico. Finanzas, presupuestos, cómo empezar un negocio sin dinero. Pero al final, agregué algo personal, una reflexión. A veces perdemos todo para descubrir quiénes realmente somos. A veces el final de algo es el principio de todo. El día de la charla, viajé sola a Guadalajara. Estela quería acompañarme, pero tenía trabajo. Vas a estar increíble, me dijo en el aeropuerto. Acuérdate, tú ya no eres la mujer que te expulsaron. Eres Reina Camarillo, y eres imparable. Llegué al hotel, me arreglé, vestido azul marino, maquillaje discreto, cabello recogido. Cuando me miré en el espejo, vi a alguien diferente. No era la mujer rota de hace 6 meses, era alguien más fuerte, más segura. Saqué la fotografía antigua de mi bolsa. La había traído conmigo, siempre la llevaba.
Miré a esa reina embarazada, tan joven, tan esperanzada. Roberto, susurré, voy a pararme frente a 50 mujeres y voy a hablarles de esperanza, de renacimiento. Espero que estés orgulloso. Guardé la foto en mi bolsa. Tomé mis notas. Salí del cuarto. El evento era en un salón del hotel. Cuando entré, había sillas dispuestas en filas, un pequeño escenario, un micrófono. 50 mujeres comenzaron a llegar, algunas jóvenes, muchas de mi edad o mayores, todas vestidas profesionalmente, todas con miradas inteligentes y cansadas. La organizadora me presentó. Reina Camarillo es una contadora con 30 años de experiencia que está revolucionando la educación financiera para mujeres maduras. Su plataforma, Renacer Financiero, ha ayudado a cientos de mujeres a independizarse económicamente. Por favor, démosle la bienvenida. Aplausos. Subí al escenario. Mis manos temblaban, mi voz también. Buenos días, me llamo Reina Camarillo. Tengo 56 años y hace 6 meses perdí todo. Las mujeres se quedaron en silencio. No voy a contarles todos los detalles, pero lo que sí les voy a decir es que hubo un momento donde pensé que mi vida había terminado, que ya no había nada para mí, que era demasiado tarde para empezar de nuevo. Hice una pausa, pero estaba equivocada, y hoy estoy aquí para decirles que nunca es demasiado tarde, que el final de algo puede ser el principio de todo, y que ustedes, todas ustedes, merecen una segunda oportunidad. Más aplausos. Y entonces comencé mi charla. Hablé durante 45 minutos, de presupuestos, de ahorros, de cómo abrir un negocio, de cómo no depender de nadie, pero sobre todo, hablé de dignidad, de no permitir que nadie te haga sentir invisible, de no sacrificarte hasta desaparecer, de construir algo que nadie pueda quitarte. Cuando terminé, las mujeres se pusieron de pie, aplaudieron durante 1 minuto completo, varias lloraban. Después de la charla, formaron una fila para hablar conmigo. Una por una, me contaron sus historias. Mi esposo me dejó sin nada. Mis hijos me robaron mis ahorros. Mi familia me trata como sirvienta. Y una por una les dije, tú mereces más. Y vamos a conseguirlo juntas. Regresé a la Ciudad de México esa noche agotada pero llena. Llena de propósito. Llena de certeza. Esto era lo que debía hacer. Esto era para lo que había nacido. No para sacrificarme por otros, sino para ayudar a otras mujeres a dejar de sacrificarse. Junio llegó rápido. Renacer Financiero seguía creciendo. Ya tenía 2,000 seguidoras. Mis cursos se vendían constantemente. Mis asesorías estaban reservadas con semanas de anticipación. Había ganado más dinero en 5 meses que en los últimos 2 años trabajando sola como contadora. Estela me dijo que era tiempo de mudarme. Reina, te amo. Pero necesitas tu propio espacio. Necesitas un lugar donde puedas trabajar profesionalmente, donde puedas crecer. Tenía razón. Renté un departamento pequeño en la colonia Condesa, un solo cuarto, pero era mío. El día que me mudé, coloqué la fotografía antigua en un marco sobre mi escritorio, mi primer escritorio profesional, mi primer espacio completamente mío. Miré esa imagen, esa reina embarazada, esa promesa de Roberto. Nuestro hijo será tu mayor orgullo. Y susurré, Roberto, te equivocaste. Mi mayor orgullo no fue nuestro hijo. Mi mayor orgullo soy yo, por levantarme, por renacer, por convertir mi dolor en propósito. Besé la fotografía y me puse a trabajar, porque sabía que lo mejor apenas venía. Pero lo que no sabía era que en algún lugar de la ciudad, Fernando acababa de ver mi nombre en el artículo que Mónica había publicado, y su mundo estaba a punto de colapsar. Fernando vio el artículo un martes por la tarde. Yo no lo supe en ese momento, por supuesto. Solo lo supe después, cuando todo explotó. Pero déjame contarte lo que yo estaba viviendo mientras él descubría mi existencia nueva. Era principios de julio. El calor en la Ciudad de México era sofocante. Yo trabajaba desde mi departamento en la Condesa, con el ventilador encendido y la ventana abierta. Acababa de terminar una asesoría con una mujer de Monterrey que quería abrir una pastelería. Le había ayudado a estructurar su presupuesto inicial. Ella lloraba de agradecimiento al final de la llamada. Reina, nadie nunca me había tomado en serio. Todos decían que estaba muy vieja para empezar un negocio. Tengo 58 años y tú me hiciste creer que sí puedo. Sí puedes, le dije firmemente. Y lo vas a lograr. Colgué. Cerré mi laptop. Respiré hondo. Todavía me costaba creer que esto era mi vida ahora, que ganaba dinero haciendo lo que amaba, que ayudaba a mujeres, que tenía un propósito que iba más allá de sacrificarme por alguien más. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido.
Normalmente no contestaba llamadas de números que no conocía, pero algo me hizo responder. Bueno, silencio. Luego, una voz que no había escuchado en 7 meses. Mamá, mi corazón se detuvo. Fernando. Todas las emociones que había estado enterrando durante meses subieron a mi garganta de golpe. Rabia, dolor, amor, odio, añoranza. Mamá, ¿eres tú? No respondí. No podía. Mis dedos apretaban el teléfono con tanta fuerza que me dolían. Mamá, por favor, necesito hablar contigo. Colgué. Me quedé mirando el teléfono temblando. Volvió a sonar. El mismo número. No contesté. Llamó 6 veces más. Apagué el teléfono. Me senté en el piso de mi departamento, abrazando mis rodillas, respirando como me había enseñado Estela. Inhala, exhala, inhala, exhala. Pero mi mente era un caos. ¿Cómo me encontró? ¿Por qué me está llamando ahora? ¿Qué quiere? No encendí mi teléfono durante 2 días. Estela vino a verme cuando no respondí sus mensajes. Reina, ¿qué pasó? Estaba preocupada. Le conté sobre la llamada. Su expresión se endureció. ¿Y qué le dijiste? Nada. Colgué. Bien. Pero Estela era la voz de mi hijo. Y yo, mi voz se quebró. ¿Yo todavía qué? Preguntó Estela con firmeza. ¿Todavía lo extrañas? ¿Todavía quieres que vuelva? Después de todo lo que te hizo. Es mi hijo, susurré. No, reina. Un hijo no tira a su madre a la calle. Un hijo no elige a una mujer manipuladora sobre la persona que se sacrificó toda su vida por él. Fernando perdió el derecho de llamarse tu hijo el día que te puso en esa acera. Sus palabras me dolieron porque eran verdad. ¿Y si está arrepentido? Pregunté. ¿Y si quiere disculparse? Estela se sentó junto a mí. Entonces que se disculpe en una carta, que te escriba explicándote exactamente por qué te abandonó, que te diga qué ha hecho estos 7 meses, que te demuestre que realmente entiende lo que te hizo. Pero no le des acceso inmediato solo porque llamó. No le des el poder de volver a lastimarte. Tenía razón, yo lo sabía, pero el corazón de madre es terco. Encendí mi teléfono esa noche. Tenía 22 llamadas perdidas de Fernando y un mensaje de texto. Lo abrí con manos temblorosas. Mamá, vi el artículo, vi lo que estás haciendo. Por favor, necesito hablar contigo. Por favor, dame una oportunidad. Fernando, ¿el artículo? ¿Cuál artículo? Entonces recordé, el artículo de Mónica, Reina Camarillo, la mujer que enseña a otras mujeres a renacer. Después de los 50, él había visto mi nombre, había buscado, había descubierto lo que estaba construyendo, y ahora quería hablar. Me quedé mirando el mensaje durante 1 hora. Finalmente, escribí una respuesta. Si quieres hablar, escríbeme una carta. Explícame por qué me buscas ahora después de 7 meses, y tal vez, te responda. Envié el mensaje, apagué el teléfono nuevamente, y traté de dormir, pero esa noche soñé con la acera, con la lluvia, con mis pertences tirados, con el billete. Desperté llorando. La carta llegó 4 días después. Estela la recogió del buzón. Me la trajo sin decir nada. Era un sobre blanco, con mi nombre escrito a mano, la letra de Fernando. Me senté en el sofá. Miré el sobre durante 10 minutos antes de abrirlo. Cuando finalmente lo hice, había 3 hojas escritas. Comencé a leer. Mamá, no sé si leerás esto. No sé si me darás la oportunidad de explicarme. Pero necesito intentarlo. Vi tu nombre en un artículo que compartió una compañera de trabajo. Al principio pensé que era un error, que no podías ser tú, pero cuando vi tu foto, cuando leí sobre renacer financiero, cuando entendí lo que has estado haciendo estos meses, me quedé sin aire. Mamá, he sido un cobarde. Desde que Beatriz y yo nos casamos, ella empezó a llenarme la cabeza de cosas. Me decía que necesitábamos espacio, que tú eras demasiado controladora, que nunca íbamos a ser una familia de verdad si tú estabas siempre presente. Al principio no le hacía caso, pero ella era constante, todos los días, todos los meses. Poco a poco comencé a verte diferente, comencé a sentir que estorbabas, que tu presencia era un problema, y cuando Valentina nació, todo empeoró. Beatriz me decía que no podíamos criar a nuestra hija con tu influencia, que tú eras de otra generación, que ibas a malcriarla, que necesitábamos privacidad. Yo le creí, mamá. O tal vez no le creí, pero era más fácil ceder que enfrentarla, porque cada vez que te defendía, ella me castigaba con días de silencio, con peleas, con amenazas de irse. Cuando te pedimos que te fueras a vivir con nosotros, no fue idea de Beatriz, fue mía. Yo pensé que si te teníamos cerca, tal vez las cosas mejorarían, tal vez ella te conocería mejor, tal vez aprenderías a convivir, pero me equivoqué. Beatriz te hizo la vida imposible, y yo lo permití.
La escuché quejarse de ti todos los días, la escuché criticarte, humillarte, y no dije nada, porque era más fácil dejarte sufrir a ti que enfrentarme a ella. El día que regresaste de Guadalajara, Beatriz me dio un ultimátum. Me dijo, o ella se va hoy, o me voy yo. Elige. Y yo elegí mal, mamá. Empaqué tus cosas mientras estabas en el camión. Las puse en la acera. Escribí ese billete cobarde porque no tuve el valor de decírtelo a la cara. Y cuando te vi llegar, cuando vi tu expresión, cuando vi cómo recogías tus cosas bajo la lluvia, algo dentro de mí se rompió. Pero ya era tarde. Ya lo había hecho. Y Beatriz estaba en la ventana, vigilando que realmente te fueras. Los siguientes meses fueron un infierno, mamá. Cada noche pensaba en ti. Me preguntaba dónde estabas, si estabas bien, si me odiabas, si algún día podrías perdonarme. Intenté buscarte. Llamé a tu número viejo. Estaba desconectado. Fui a tu antigua oficina. Ya no trabajabas ahí. Pregunté a tus clientes. Nadie sabía dónde estabas. Y entonces vi el artículo. Vi tu foto. Vi tu nombre. Vi todo lo que has construido. Y entendí algo terrible. Tú no me necesitabas. Nunca me necesitaste. Yo necesitaba de ti. Toda mi vida. Y no lo supe valorar hasta que te perdí. Mamá, no te pido que me perdones. No te pido que me dejes volver a tu vida. Solo te pido que me des la oportunidad de decirte, cara a cara, lo arrepentido que estoy. Estoy orgulloso de ti, de lo que has logrado, de la mujer que siempre fuiste y que yo no supe ver. Por favor, solo una oportunidad. Fernando, terminé de leer. Las lágrimas caían sobre el papel, manchando las palabras. Doblé la carta, la guardé en el sobre y me quedé sentada en silencio durante 1 hora. Estela llegó esa tarde y me encontró en el mismo lugar, sosteniendo la carta. ¿La leíste? Asentí. ¿Y? Dice que está arrepentido. ¿Le crees? No lo sé. Estela se sentó junto a mí. Reina, pregúntate algo. Si Fernando nunca hubiera visto ese artículo, si nunca hubiera descubierto que eres exitosa, ¿te habría buscado? Me quedé helada, porque la respuesta era obvia. No. Fernando no me buscó cuando pensaba que yo era una mujer rota y sola. Me buscó cuando descubrió que me había convertido en alguien. Me buscó cuando vio mi nombre en un artículo. Me buscó cuando supo que había renacido sin él. No me buscó por mí, susurré. Me buscó por lo que logré. Estela asintió. Exacto. Y eso te dice todo lo que necesitas saber. Esa noche escribí una respuesta, no en carta, en mensaje de texto. Fernando, leí tu carta. Entiendo que estás arrepentido, pero necesito que entiendas algo. Durante 7 meses no supiste dónde estaba. No sabías si tenía techo, no sabías si tenía comida, no sabías si estaba viva, y no me buscaste. No me buscaste hasta que viste mi nombre en un artículo, hasta que supiste que había construido algo. ¿Me buscas porque realmente te arrepientes? ¿O me buscas porque ahora soy alguien que vale la pena buscar? Necesito tiempo para pensar. No me llames, no me busques. Si algún día decido verte, seré yo quien te contacte. Reina. Envié el mensaje, bloqueé su número y respiré. Pero las cosas no terminaron ahí. 2 semanas después, Estela me llamó en pánico. Reina, enciende tu computadora. Busca tu nombre en Google. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Solo hazlo. Abrí mi laptop, busqué mi nombre y lo vi. Un nuevo artículo. Pero no era de Mónica. Era de un blog de chismes de negocios. El título decía, Reina Camarillo, la empresaria que abandonó a su familia para perseguir el éxito. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Abrí el artículo. Era veneno puro. Decía que yo había abandonado a mi hijo y a mi nieta para perseguir ambiciones empresariales, que era una madre egoísta, que usaba historias falsas de renacimiento para vender cursos. Citaba una fuente cercana a la familia que afirmaba que yo había dejado a Fernando solo cuando él más me necesitaba. La fuente cercana. Beatriz. Tenía que ser Beatriz. Ella había visto el artículo de Mónica, había visto que yo estaba teniendo éxito y había decidido destruirme. Los siguientes días fueron una pesadilla. El artículo se compartió en redes sociales. Algunos de mis seguidores comenzaron a cuestionarme. ¿Es verdad, Reina? ¿Abandonaste a tu familia? ¿Cómo puedes hablar de valores familiares si dejaste a tu hijo? Esto es decepcionante. Ya no confío en ti. Perdí 50 seguidoras en un día. Luego 100. Cancelaron asesorías. Pidieron reembolsos de cursos. Me quedé en mi departamento, paralizada, viendo cómo todo lo que había construido se desmoronaba. Estela vino a verme. Reina, tienes que responder. Tienes que decir tu verdad. ¿Y qué voy a decir? ¿Que mi hijo me tiró a la calle? ¿Que me descartó como basura?
¿Quién me va a creer? La gente que te conoce, la gente que te ama, las mujeres que has ayudado. No puedo, Estela, no puedo exponer todo eso. Es demasiado doloroso. Estela me tomó de los hombros. Entonces Beatriz gana. Entonces tu hijo queda como la víctima. Entonces todo lo que has construido se va a la basura. ¿Eso es lo que quieres? No. Entonces pelea, reina. Cuenta tu verdad, aunque duela, aunque te rompa, cuéntala. Esa noche escribí. Escribí durante horas. Escribí la historia completa. Los pertences en la acera, el bilete, la lluvia, la humillación, los años de sacrificio, el dinero que di, la casa que vendí, la manipulación, el silencio de Fernando, el rechazo, y escribí sobre el renacimiento, sobre cómo toqué fondo y decidí levantarme, sobre cómo convertí mi dolor en propósito, sobre cómo ayudar a otras mujeres me salvó la vida. Terminé el texto a las 4 de la mañana. Lo leí 3 veces y lo publiqué en todas mis redes sociales con un título simple: Mi verdad. La respuesta fue inmediata. En 1 hora tenía 100 comentarios. En 2 horas, 500. Para la mañana, el texto se había compartido miles de veces. Mujeres de todo el país escribían: yo también fui descartada por mi familia. A mí también me eligieron sobre una nuera manipuladora. Gracias por tener el valor de contar tu historia. Me diste fuerzas para contar la mía. Periodistas me contactaron. Querían entrevistas. Querían más detalles. El blog de chismes tuvo que emitir una retractación. Y yo me quedé sentada en mi departamento, llorando, leyendo cada comentario, cada mensaje de apoyo, porque acababa de hacer lo más difícil de mi vida. Había expuesto mi herida más profunda, había mostrado mi vulnerabilidad, y el mundo no me había destruido. Me había abrazado. 3 días después, mi teléfono sonó. Era Fernando. Esta vez contesté. «¿Mamá? ¿Qué quieres, Fernando?» Su voz sonaba rota. «Leí lo que escribiste. Todo el mundo lo leyó. Mamá, yo no sabía que Beatriz había hablado con ese blog. Te juro que yo no me importa si lo sabías o no, Fernando. Lo que importa es que durante 7 meses permitiste que el mundo pensara que yo te había abandonado, que yo era la mala, que tú eras la víctima». Silencio. «Tienes razón», susurró finalmente. «Tienes toda la razón. ¿Sabes qué es lo peor, Fernando? Que ni siquiera me buscaste cuando pensabas que estaba sola y rota. Me buscaste cuando viste que había triunfado. ¿Qué dice eso de ti?» Más silencio. «Que soy un cobarde», dijo finalmente. «Que siempre he sido un cobarde». «Sí», dije. «Lo eres. Mamá, ¿puedo verte? Por favor, solo una vez, para disculparme en persona». Me quedé callada. Parte de mí quería decir que sí. Quería verlo. Quería escucharlo decir que lo sentía mirándome a los ojos. Pero la otra parte, la parte que había renacido, sabía que verlo ahora sería retroceder. «No, Fernando, no estoy lista. ¿Algún día lo estarás? No lo sé». Y colgué. Esta vez no lloré. Esta vez me sentí libre. Esa noche saqué la fotografía antigua. La miré bajo la luz de la lámpara. Esa reina embarazada. Esa promesa de Roberto. «Roberto», susurré. «Nuestro hijo me rompió el corazón, pero yo sobreviví. Y ahora soy más fuerte de lo que jamás imaginé. Espero que estés orgulloso, porque yo finalmente estoy orgullosa de mí». Coloqué la foto de vuelta en mi escritorio y me puse a trabajar, porque sabía que lo que venía, iba a cambiar todo. Después de publicar mi verdad, algo cambió en mí. No fue inmediato, no fue dramático, pero fue profundo. Durante años había vivido con miedo de que alguien descubriera mi dolor, con vergüenza de haber sido descartada, con la necesidad de esconder mi humillación. Pero ahora todo el mundo lo sabía, y el mundo no me había juzgado, me había abrazado. Esa revelación me dio un poder que nunca había sentido, el poder de ser completamente yo misma, sin máscaras, sin pretensiones, sin miedo. Agosto llegó con una oleada de oportunidades. Una revista nacional me invitó a dar una entrevista para su edición especial sobre mujeres emprendedoras. Una universidad me pidió que diera una conferencia a sus alumnas de administración. 3 empresas me contactaron para colaboraciones, y entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Era de una mujer llamada Patricia Romero, directora editorial de Forbes México. «Señora Camarillo, hemos seguido su historia. Nos gustaría considerarla para nuestra edición de septiembre sobre mujeres que están transformando el emprendimiento femenino en México. ¿Tendría tiempo para una entrevista?» Me quedé muda. «¿Forbes México?» «Sí», logré decir finalmente. «Sí, por supuesto». «Excelente.
Uno de nuestros periodistas la contactará la próxima semana para coordinar. Y señora Camarillo, su historia es exactamente el tipo de inspiración que nuestras lectoras necesitan. Colgué el teléfono, me senté en el piso de mi departamento y grité. Grité de alegría, de incredulidad, de victoria. Estela llegó corriendo desde la cocina. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Forbes, Estela. Forbes México quiere entrevistarme. Ella gritó también. Nos abrazamos, saltamos como niñas, porque ambas sabíamos lo que esto significaba. No era solo una entrevista, era la confirmación de que todo lo que había construido era real. Era la validación que una parte de mí todavía necesitaba. Era la prueba de que había renacido de verdad. La entrevista fue 2 semanas después. El periodista se llamaba Miguel. Un hombre de unos 40 años, serio pero amable, llegó a mi departamento con una fotógrafa y un asistente. Hablamos durante 3 horas. Le conté todo, desde el principio. Roberto, Fernando, Beatriz, la acera, el renacimiento, renacer financiero. Miguel tomaba notas constantemente. Hacía preguntas inteligentes. No juzgaba. ¿Qué diría a las mujeres que están pasando por algo similar? Preguntó al final. Me quedé pensando. Les diría que el rechazo más doloroso puede ser el principio de la vida más auténtica, que cuando alguien te descarta no es porque no vales, es porque ellos no pueden ver tu valor, y en lugar de rogarles que te vean, construye algo tan grande que sea imposible ignorarte, no por venganza, sino por ti misma. Miguel dejó de escribir. Me miró. Eso es exactamente lo que necesitábamos para cerrar el artículo. Después de la entrevista, la fotógrafa me pidió que posara. Me pidió que sostuviera la fotografía antigua, la de Roberto. Es perfecta, dijo. Muestra de dónde vienes y hacia dónde vas. Posé con esa foto en mis manos, mirando directamente a la cámara, sin sonrisa forzada, sin pretensiones, solo yo, Reina Camarillo, 56 años, sobreviviente, emprendedora, mujer que renació. El artículo saldría en la edición de septiembre. Tenía 3 semanas de espera. Durante ese tiempo, seguí trabajando. Mis asesorías estaban llenas. Mis cursos se vendían bien. Había recuperado todas las seguidoras que perdí después del artículo difamatorio, y ahora tenía el doble. Pero había algo que no me dejaba en paz. Fernando, desde nuestra última conversación telefónica, no había vuelto a contactarme. Y yo no sabía cómo sentirme al respecto. Parte de mí se sentía aliviada. Finalmente tenía paz. Pero otra parte todavía esperaba algo. No sabía qué, pero algo. Una noche, Estela y yo cenábamos en mi departamento cuando ella me preguntó, ¿qué vas a hacer cuando salga el artículo de Forbes? ¿A qué te refieres? Reina, cuando ese artículo salga, Fernando lo va a ver, Beatriz lo va a ver, todo el mundo lo va a ver. ¿Estás preparada para eso? No había pensado en eso, no lo sé, porque van a volver, van a intentar reconectarte, van a querer una parte de lo que has construido. ¿Estás lista para decir que no? La pregunta me golpeó. No lo sé, admití. Estela, él es mi hijo. No importa lo que hizo. No importa cuánto me dolió. Sigue siendo mi hijo. Estela suspiró. Reina, el amor de madre no es infinito. No debería serlo. Hay límites. Y Fernando cruzó todos tus límites. ¿Cuándo vas a permitirte estar enojada con él? ¿Cuándo vas a permitirte soltarlo? No sé si puedo. Entonces vas a seguir cargando ese dolor el resto de tu vida. Y todo lo que has construido va a estar manchado por la esperanza de que él vuelva. ¿Eso es lo que quieres? No respondí, porque la verdad era que no lo sabía. El artículo de Forbes México salió el 1 de septiembre. Llegó a mi buzón 2 días antes. Un ejemplar de cortesía que me enviaron. Me quedé mirando la portada, y ahí estaba, mi cara, en la portada de Forbes México. El título decía, Reina Camarillo, la mujer que renació a los 56. Abrí la revista con manos temblorosas. El artículo ocupaba 6 páginas, con fotografías hermosas, con mis palabras citadas con respeto y dignidad. Contaba mi historia completa, el sacrificio, la traición, el renacimiento, y terminaba con esa frase que le había dicho a Miguel. El rechazo más doloroso puede ser el principio de la vida más auténtica. Me senté en mi sofá, miré la portada y lloré. Pero esta vez no fueron lágrimas de dolor, fueron lágrimas de orgullo, de logro, de saber que lo había hecho, que había convertido mi peor momento en mi mayor triunfo. Llamé a Estela. ¿Ya lo viste?, preguntó antes de que yo dijera algo. Sí. ¿Cómo te sientes? Como si finalmente hubiera llegado a casa. Estela se quedó callada un momento. Lo lograste, Reina. Realmente lo lograste. Lo logramos, corregí.
Nada de esto habría sido posible sin ti. No, amiga, esto lo hiciste tú. Yo solo sostuve el espejo para que vieras lo fuerte que eres. Colgamos, y me quedé ahí, sosteniendo la revista, mirando mi propia cara en la portada. Pensé en Roberto, en lo orgulloso que estaría. Pensé en todas las mujeres que me habían escrito, agradeciéndome. Pensé en todo lo que había perdido para llegar aquí. Y pensé en Fernando. ¿Lo vería? ¿Qué sentiría al verlo? No tuve que esperar mucho para saberlo. La revista salió oficialmente 2 días después. Para el mediodía, mi teléfono explotó. Mensajes, llamadas, correos, clientes felicitándome, seguidoras emocionadas, medios pidiendo entrevistas. Y entonces, a las 3 de la tarde, un mensaje de un número desconocido. Mamá, vi la portada. No tengo palabras. Estoy increíblemente orgulloso de ti. Por favor, déjame verte. Solo una vez. Fernando. Miré el mensaje durante 10 minutos. Luego escribí: ven a mi departamento mañana a las 4 de la tarde. Tendrás 30 minutos. Ni un minuto más. Envié el mensaje y respiré hondo, porque sabía que lo que venía iba a doler, pero también sabía que era necesario. Fernando llegó puntual. Abrí la puerta y lo vi. 8 meses sin verlo. Se veía más delgado, más pálido, ojeras profundas, como si no hubiera dormido en semanas. Hola, mamá. Pasa. Entró a mi departamento mirando todo. El espacio pequeño pero ordenado. Mi escritorio con la computadora, los diplomas en la pared, la fotografía antigua en el marco. Tienes un lugar bonito. Gracias. Nos sentamos. Yo en el sofá. Él en la silla del otro lado. El silencio era denso. No sé por dónde empezar, dijo finalmente. Empieza por el principio. ¿Por qué estás aquí? Vi la portada de Forbes. La compré. Leí el artículo completo. Mamá, no tenía idea de todo lo que has construido. No tenía idea de lo fuerte que eres. Siempre fui fuerte, Fernando. Solo que tú nunca lo notaste porque estaba ocupada siendo fuerte para ti. Él bajó la mirada. Tienes razón. ¿Qué quieres, Fernando? ¿Por qué estás aquí realmente? Levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Porque cometí el peor error de mi vida. Porque te perdí. Porque quiero volver a ser tu hijo. Sentí una punzada en el pecho. Fernando, tú siempre vas a ser mi hijo, biológicamente. Eso no cambia. Pero la relación que teníamos, esa murió el día que tiraste mis cosas a la calle. Lo sé. ¿Lo sabes? ¿Realmente lo sabes? Porque no creo que entiendas lo que me hiciste. No creo que entiendas cómo se siente ser descartada por la persona a la que le diste toda tu vida. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Tienes razón. No lo entiendo completamente, pero lo intento. Todos los días lo intento. ¿Y Beatriz? Pregunté. ¿Dónde está ella en todo esto? Fernando se quedó callado. Beatriz y yo, las cosas no están bien. Ah, ¿no? Después de que publicaste tu verdad, después de que todo salió a la luz, ella cambió. Se puso a la defensiva. Me culpó por todo. Dijo que tú eras una mentirosa, que estabas manipulando la situación. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que estaba equivocada, que tú no eres mentirosa, que todo lo que escribiste era verdad. Y ella me dio otro ultimátum. Me dijo, si vas a creerle a tu madre sobre mí, entonces ya no hay nada más que hablar. Me quedé mirándolo. ¿Y qué elegiste esta vez, Fernando? Él respiró profundo. No elegí, o tal vez sí elegí, porque le dije que no iba a elegir más, que estaba cansado de sus ultimátums, que estaba cansado de vivir bajo sus manipulaciones. Y se fue. Hace 2 semanas, se llevó a Valentina y se fue a casa de sus padres. Dice que no va a volver hasta que yo recapacite. Una parte de mí sintió satisfacción, justicia poética. Beatriz finalmente había perdido el control, pero otra parte de mí, otra parte sentía tristeza. ¿Y viniste conmigo porque la perdiste a ella? Pregunté suavemente. Fernando se quedó helado. No, no es eso. ¿Estás seguro? Porque te noto un patrón, Fernando. No me buscaste cuando pensabas que estaba sola y rota. Me buscaste cuando viste que había triunfado. ¿Y ahora que Beatriz te dejó, vienes a buscar consuelo? Mamá, no. Sí, Fernando, sí. Siempre me buscas cuando te conviene, cuando me necesitas, nunca porque realmente te importo. Él se puso de pie. Eso no es cierto. Te amo, mamá. Tal vez me ames, pero no me respetas. Nunca me has respetado, porque si me respetaras, no habrías permitido que Beatriz me tratara así. No habrías elegido su comodidad sobre mi dignidad. No habrías esperado 8 meses para buscarme. Mamá, por favor. Fernando, durante 30 años te puse primero. Sacrifiqué todo por ti. Mi carrera, mis sueños, mi vida social, todo. Y tú lo tiraste todo como si no valiera nada. Lo siento
Lo siento, no es suficiente. El silencio llenó el departamento. Fernando lloraba abiertamente ahora. ¿Qué quieres que haga, mamá? ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Me levanté. Caminé hacia la ventana. Nada, Fernando. No puedes arreglar esto. Lo que rompiste no se puede pegar. Puedes disculparte 1000 veces. Puedes llorar. Puedes suplicar. Pero la relación que teníamos está muerta. ¿Entonces no hay esperanza? Me volteé a mirarlo. Hay esperanza para una relación diferente. Una donde tú me respetes. Una donde yo tenga límites. Una donde no me sacrifique más. Pero eso toma tiempo. Años, tal vez. Y requiere que demuestres, con acciones, no con palabras, que realmente cambiaste. Haré lo que sea necesario. No, Fernando, no lo harás por mí. Si decides cambiar, hazlo por ti. Porque un hombre que trata así a su madre, eventualmente tratará así a todos, incluyendo a su propia hija. Esas palabras lo golpearon visiblemente. Valentina, susurró, no quiero que ella me vea como yo te vi a ti, como un estorbo. Entonces cambia, pero no por mí, por ella. Fernando se limpió las lágrimas. ¿Puedo volver a verte? No por un tiempo. Necesito espacio, necesito sanar completamente. Y tú necesitas resolver tu vida, tu matrimonio, tu paternidad, sin usarme como muleta emocional. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Tal vez meses, tal vez años. Cuando esté lista, te contactaré. Hasta entonces, por favor, respeta mi espacio. Fernando asintió lentamente. Se puso de pie. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, volteó. Mamá, vi la foto en el artículo, la foto donde estás embarazada de mí, con la dedicatoria de mi papá. Sí, él escribió que yo sería tu mayor orgullo. Y yo fallé. Mi garganta se cerró. Sí, Fernando, fallaste. ¿Crees que algún día pueda volver a ser tu orgullo? Me quedé callada por un largo momento. No lo sé, dije finalmente, pero sé que yo soy mi propio orgullo ahora, y eso es lo único que necesito. Fernando asintió. Adiós, mamá. Adiós, Fernando. Cerró la puerta. Me quedé parada en mi sala, mirando esa puerta cerrada. Y no lloré, no sentí dolor. Sentí cierre. Sentí que finalmente había dicho todo lo que necesitaba decir. Que finalmente había establecido los límites que debía haber puesto hace años. Que finalmente me había elegido a mí misma. Esa noche, saqué la fotografía antigua. La miré por largo tiempo. Esa reina embarazada, tan llena de esperanza, tan ingenua. Roberto, susurré. Te equivocaste. Fernando no fue mi mayor orgullo, pero eso está bien, porque descubrí que mi mayor orgullo puedo ser yo misma, y creo que eso es suficiente. Besé la fotografía, la guardé en un cajón, y decidí algo. Ya no necesitaba tenerla en mi escritorio, ya no necesitaba ese recordatorio constante del pasado, ya no necesitaba la validación de un hombre muerto, o de un hijo que me falló. Necesitaba mirar hacia adelante, hacia lo que venía, hacia el futuro que estaba construyendo con mis propias manos. Y ese futuro iba a ser brillante. Después de que Fernando se fue, algo en mí se asentó. No fue paz inmediata, no fue felicidad instantánea, fue algo más profundo, fue claridad. Por primera vez en 30 años, no estaba esperando nada de nadie. No estaba esperando que Fernando volviera, no estaba esperando una disculpa, no estaba esperando ser rescatada o validada o amada. Simplemente estaba, y en ese estar descubrí una libertad que nunca había conocido. Septiembre se convirtió en octubre. La portada de Forbes México cambió mi vida de formas que nunca imaginé. Las invitaciones se multiplicaron. Conferencias, entrevistas, podcasts, colaboraciones con marcas. Tuve que contratar ayuda. Primero fue Daniela, una joven de 26 años que me ayudaba con redes sociales y diseño gráfico. Luego fue Sofía, una contadora de 40 años que organizaba mis finanzas empresariales. Y finalmente contraté a Mariana, una coach de negocios que me ayudó a estructurar Renacer Financiero como una empresa formal. Ya no era solo yo trabajando desde mi departamento. Era un equipo pequeño, pero profesional. Rentamos una oficina, pequeña, 2 escritorios, pero era nuestra. El día que firmé el contrato de renta, Estela vino conmigo. ¿Recuerdas cuando llegaste a mi casa con 2 maletas y el corazón roto? Me preguntó. ¿Cómo olvidarlo? Mira dónde estás ahora, reina. Mira todo lo que construiste. Miré alrededor de la oficina vacía. Pronto tendría escritorios, computadoras, un espacio donde mujeres pudieran venir a aprender. A veces no lo creo, admití. A veces siento que voy a despertar y nada de esto será real. Es real, dijo Estela firmemente. Y te lo mereces, todo. En noviembre
Algo inesperado sucedió. Recibí un correo de una organización internacional llamada Women Rising Global. Era una red de mujeres emprendedoras con sede en Estados Unidos, pero con capítulos en toda Latinoamérica. Estimada señora Camarillo, hemos seguido su trabajo con gran admiración. Nos gustaría invitarla como ponente principal en nuestro evento anual en la Ciudad de México en diciembre. El tema es Renacimiento y Resiliencia. Creemos que su historia es exactamente lo que nuestras miembros necesitan escuchar. El evento contará con la presencia de 300 mujeres empresarias de todo el continente. También habrá cobertura de medios nacionales e internacionales. Esperamos contar con su participación. Atentamente, Sandra Vélez, directora, Women Rising Global, Capítulo México. Leí el correo 3 veces. 300 mujeres, medios internacionales, ponente principal. Mi primera reacción fue decir que no, que era demasiado, que no estaba lista, que no era suficiente. Pero entonces recordé algo que Estela me había dicho meses atrás. Deja de esconderte, deja de tener miedo, muéstrale al mundo quién eres. Respondí el correo. Acepto con honor. Será un privilegio compartir mi historia. Las siguientes semanas fueron un torbellino de preparación. Trabajé con Mariana en mi presentación. No quería solo hablar de finanzas. Quería hablar del alma del renacimiento. ¿Qué quieres que las mujeres sientan cuando salgan de esa sala?, me preguntó Mariana. Quiero que sientan que no están solas, que el dolor más grande puede convertirse en el propósito más hermoso, que nunca es demasiado tarde. Entonces eso es lo que vas a decir. No números, no estrategias, verdad, cruda y hermosa. Escribimos la presentación juntas, 40 minutos, dividida en 3 partes. Primera parte, la caída, mi historia de sacrificio y rechazo. Segunda parte, el despertar, el momento en que decidí levantarme. Tercera parte, el renacimiento, cómo construí algo más grande que mi dolor. Practiqué frente al espejo, frente a Estela, frente a Daniela y Sofía. Cada vez que llegaba a la parte donde contaba sobre los pertences en la acera, mi voz se quebraba. No puedo, decía, no puedo decir esto sin llorar. Entonces llora, decía Estela. Llora frente a esas 300 mujeres. Déjalas ver que el dolor es real, que la sanación también lo es. El evento era el 15 de diciembre, un año exacto desde que Fernando me había expulsado. No fue coincidencia, yo lo sabía. El universo tiene formas extrañas de cerrar círculos. La noche anterior no pude dormir. Me quedé despierta en mi departamento, mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado en 12 meses. Hace un año estaba recogiendo mis cosas de una acera bajo la lluvia. Hace un año estaba rota, humillada, perdida. Hace un año pensaba que mi vida había terminado. Y ahora iba a pararme frente a 300 mujeres en uno de los eventos más importantes de mi vida. Saqué la fotografía antigua del cajón donde la había guardado. No la había mirado en semanas. La sostuve bajo la luz de la lámpara. Esa reina embarazada, esa sonrisa esperanzada, esa dedicatoria de Roberto. Roberto, susurré, mañana voy a pararme frente a 300 mujeres y voy a contarles cómo nuestro hijo me rompió el corazón y cómo ese dolor me salvó la vida. Espero que entiendas. Espero que, donde quiera que estés, sepas que hice lo correcto. Guardé la foto. Esta vez no lloré. Esta vez dormí. El evento era en un hotel de lujo en Polanco. Llegué 2 horas antes, vestido azul oscuro, cabello suelto, maquillaje discreto. Sandra Vélez me recibió en la entrada. Señora Camarillo, qué honor conocerla finalmente. Gracias por aceptar nuestra invitación. El honor es mío. Me llevó al salón principal. Era enorme, sillas dispuestas en filas perfectas, un escenario con pantalla gigante, luces profesionales. Usted cierra el evento, explicó Sandra. Hay 3 ponentes antes. Luego usted. ¿Necesita algo? ¿Agua? ¿Un momento a solas? Solo un momento a solas, por favor. Me dejó en un cuarto pequeño detrás del escenario. Me senté, respiré, saqué mi teléfono. Tenía un mensaje de Estela. Hoy hace un año que tocaste fondo. Hoy es el día que demuestras que el fondo puede ser el trampolín más alto. Te amo. Eres imparable. Sonreí. Respondí. Gracias por creer en mí cuando yo no podía. Te amo. El salón se llenó rápidamente. 300 mujeres, de todas las edades, de todos los países, empresarias, emprendedoras, soñadoras. Las 3 primeras ponentes fueron brillantes. Hablaron de innovación, de marketing digital, de liderazgo femenino. Y entonces llegó mi turno. Sandra me presentó. Nuestra última ponente no necesita mucha introducción.
Su historia ha tocado a miles de mujeres en todo México y más allá. Ella es la prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para renacer. Por favor, démosle la bienvenida a Reina Camarillo. Aplausos. Me puse de pie. Caminé hacia el escenario. Las luces eran brillantes, el micrófono pesado en mi mano. Miré a esas 300 mujeres y comencé. Buenos días, mi nombre es Reina Camarillo. Tengo 56 años y hace exactamente un año mi vida terminó. Silencio absoluto. Hace exactamente un año regresé de un viaje de trabajo y encontré todas mis pertenencias tiradas en la acera, bajo la lluvia, como basura. Mi hijo había decidido que ya no había lugar para mí en su vida, en la casa que yo ayudé a comprar, en la familia que yo ayudé a construir. Vi a varias mujeres asentir, algunas con lágrimas ya en los ojos. Recogí mis cosas, me subí a un taxi, y esa noche, en un hotel barato, pensé en rendirme. Pensé que mi vida había terminado, que ya no tenía propósito, que a los 56 años era demasiado tarde para empezar de nuevo. Hice una pausa, pero estaba equivocada, y entonces les conté todo. Les conté sobre Roberto, sobre viudar a los 24 años, sobre criar a Fernando sola, sobre sacrificar mi vida entera por él. Les conté sobre Beatriz, sobre la manipulación lenta, sobre cómo me convertí en invisible en mi propia familia. Les conté sobre ese billete. No hay más lugar para ti aquí. Les conté sobre el hotel, sobre Estela, sobre el momento en que decidí que iba a construir algo donde nadie pudiera descartarme nunca más. Les conté sobre renacer financiero, sobre las primeras clientas, sobre el primer curso, sobre la primera vez que alguien me dijo, gracias, me salvaste la vida. Les conté sobre el artículo difamatorio, sobre publicar mi verdad, sobre la portada de Forbes, y les conté sobre Fernando, sobre nuestra última conversación, sobre establecer límites, sobre elegirme a mí misma. Hablé durante 40 minutos y lloré, tal como Estela dijo que lo haría. Lloré cuando conté sobre recoger mis cosas bajo la lluvia. Lloré cuando conté sobre la primera mujer que me agradeció. Lloré cuando conté sobre mirarme en el espejo y reconocerme finalmente. Pero no fueron lágrimas de dolor, fueron lágrimas de liberación. Cuando terminé dije, les cuento esto no para que sientan lástima por mí. Les cuento esto para que sepan que el rechazo más doloroso puede ser el principio de la vida más auténtica, que cuando alguien cierra una puerta, ustedes pueden construir una casa entera, que nunca, nunca es demasiado tarde para renacer. Hace un año, pensé que mi vida había terminado. Hoy estoy parada frente a ustedes como prueba viviente de que los finales son solo principios disfrazados. Si hay una mujer en esta sala que siente que es demasiado tarde, que siente que ya dio todo, y no le quedó nada, que siente que el mundo la descartó. Quiero que sepa esto. Usted no es basura. Usted es semilla, y las semillas necesitan ser enterradas antes de florecer. Gracias. El silencio duró 3 segundos, y entonces 300 mujeres se pusieron de pie. Aplaudieron, gritaron, lloraron. El aplauso duró 5 minutos completos. Yo me quedé parada en ese escenario, abrumada, llorando, agradeciéndoles con la cabeza. Porque entendí algo en ese momento. Esto era para lo que había nacido, no para ser madre perfecta, no para sacrificarme hasta desaparecer, sino para convertir mi dolor en luz para otras mujeres, para ser la voz que yo necesité escuchar cuando estaba en el fondo, para decirles a otras mujeres, tú también puedes, tú también mereces, tú también eres suficiente. Después del evento, formaron fila para hablar conmigo, una por una. Me contaron sus historias. Mi esposo me dejó después de 30 años. Mis hijos me robaron mi herencia. Mi familia me hizo sentir invisible. Y una por una, las abracé. Les dije, tú no eres invisible. Yo te veo y el mundo te va a ver. Estuve ahí durante 2 horas, escuchando, abrazando, llorando con ellas. Cuando finalmente salí del hotel, ya era de noche. Estela me esperaba en la entrada. ¿Cómo te sientes? Como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo. Ella sonrió, porque lo encontraste, reina. Esto es lo tuyo. Esto siempre fue lo tuyo. Regresamos a mi departamento. Esa noche, no saqué la fotografía antigua. No necesitaba mirar al pasado, porque mi futuro finalmente era más brillante que cualquier recuerdo. En los días siguientes al evento, algo extraordinario sucedió. El video de mi presentación se viralizó. Alguien lo había grabado y subido a redes sociales. En una semana, tenía 1 millón de reproducciones. En 2 semanas, 2 millones. Mi teléfono no paraba de sonar. Invitaciones de toda Latinoamérica, Chile, Argentina,
Colombia, Perú. Empresas querían colaborar. Editoriales querían publicar mi historia en un libro. Una productora de televisión me ofreció un programa semanal sobre finanzas femeninas. Era abrumador, era emocionante, era aterrador, pero más que nada, era validación de que todo lo que había sufrido tenía un propósito. Diciembre terminó. Llegó enero. 13 meses desde la acera. 13 meses desde el fondo. Contraté un equipo más grande. 5 personas ahora. Rentamos una oficina más grande. Renacer Financiero ya no era un proyecto, era una empresa. Ayudábamos a más de 500 mujeres al mes. Cursos, asesorías, mentorías. Yo ya no tenía que preocuparme por dinero. Ganaba bien, muy bien. Pero más importante que el dinero era el impacto. Las mujeres que me escribían diciéndome que había cambiado sus vidas. Las mujeres que abrieron negocios después de tomar mis cursos. Las mujeres que dejaron relaciones tóxicas después de escuchar mi historia. Eso era lo que importaba. Eso era el verdadero éxito. Una tarde de enero, Daniela entró a mi oficina emocionada. Reina, tienes que ver esto. Me mostró su teléfono, un post en redes sociales. Era de una mujer llamada Patricia, 59 años. Había escrito: hace 6 meses, mi familia me descartó. Pensé que mi vida había terminado. Entonces encontré a Reina Camarillo. Su historia me dio esperanza. Hoy abrí mi primer negocio, una panadería. Se llama Renacer, porque eso es lo que estoy haciendo. Gracias, Reina. Me salvaste la vida. Adjuntó una foto de su panadería. Pequeña, humilde, hermosa. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Mira lo que hiciste, dijo Daniela suavemente. Mira cómo cambiaste su vida. No, susurré. Ella cambió su propia vida. Yo solo le mostré que era posible. Pero por dentro, sabía la verdad. Sabía que cada mujer que ayudaba era una forma de sanarme a mí misma. Cada historia de renacimiento era mi propia historia repitiéndose. Cada victoria de ellas era mi victoria también. Esa noche, abrí el cajón de mi escritorio. Saqué la fotografía antigua por última vez. La miré bajo la luz de la lámpara. Esa reina embarazada. Esa promesa de Roberto. Roberto, susurré. Nuestro hijo no fue mi mayor orgullo, pero me llevó a descubrir cuál era mi verdadero propósito. Y por eso estoy agradecida. Incluso por el dolor. Porque el dolor me trajo aquí. Besé la fotografía y la guardé en un sobre, con una nota. Para Valentina, cuando sea mayor, para que sepa de dónde viene, para que sepa que su abuela convirtió el dolor en luz, para que sepa que ella también puede. Cerré el sobre y decidí que algún día, cuando fuera el momento correcto, se la daría a mi nieta. No ahora, no todavía, pero algún día, porque el perdón no significa olvidar, significa soltar. Y yo, finalmente, estaba lista para soltar. Fernando vio la portada de Forbes en la sala de espera de un hospital. No era para él, era para Beatriz. Valentina había tenido fiebre alta. Nada grave, pero suficiente para preocuparlos. Mientras esperaban los resultados, Fernando tomó una revista de la mesa. Y ahí estaba mi cara, en la portada de Forbes México. Reina Camarillo, la mujer que renació a los 56. Se quedó paralizado. Beatriz estaba en el baño. Él abrió la revista con manos temblorosas, leyó el artículo completo, cada palabra, cada párrafo, cada foto. Cuando Beatriz regresó, él todavía sostenía la revista. ¿Qué lees? Fernando levantó la portada para que ella la viera. El rostro de Beatriz palideció. ¿Es tu madre? Sí. ¿Qué dice el artículo? Fernando se lo pasó sin decir nada. Beatriz lo leyó. Su expresión cambiaba con cada párrafo, de sorpresa a incomodidad a algo parecido al pánico. Esto no puede ser real. Es real, Beatriz. Todo es real. Pero ella nos abandonó. Ella se fue. Fernando la miró. Realmente la miró. No, Beatriz. Nosotros la expulsamos. Yo la expulsé. Por ti. No empieces con eso otra vez, Fernando. ¿Empieces? Nunca he terminado de pensarlo. Cada día pienso en ello. Cada día me arrepiento. El nombre de Valentina sonó en el altavoz. La llamaban para consulta. La conversación quedó suspendida. Pero algo había cambiado en Fernando. Algo se había roto definitivamente. Yo no supe nada de esto hasta meses después. No supe que Fernando comenzó a buscarme en internet cada noche, que veía mis videos, que leía cada artículo sobre mí, que le mostraba a Valentina mi foto y le decía: ella es tu abuela, algún día la conocerás. No supe que Beatriz le daba ultimátums cada semana. O dejas de obsesionarte con tu madre, o esta familia se acaba. No supe que Fernando finalmente respondió: entonces que se acabe. Me enteré de todo esto mucho después, a través de terceros, a través de murmullos.
Pero mientras tanto, yo vivía mi vida. Una vida donde Fernando era solo un recuerdo lejano, una cicatriz que ya no dolía. En marzo, 2 meses después del evento de Women Rising Global, recibí una llamada de un número desconocido. No iba a contestar, pero algo me hizo hacerlo. «Bueno, ¿Reina Camarillo?» «Sí, ¿quién habla?» «Mi nombre es Laura Martínez. Soy la madre de Beatriz». El mundo se detuvo. ¿La madre de Beatriz? «Sí. Necesito hablar con usted. ¿Podría vernos? Solo 30 minutos, por favor». Algo en su voz me hizo decir que sí. Nos vimos en una cafetería al día siguiente. Laura era una mujer elegante de unos 70 años, cabello blanco perfectamente peinado, ropa cara, pero sus ojos estaban cansados. Se sentó frente a mí, pidió un café que no tocó. «Gracias por venir», dijo. No sabía si aceptaría. ¿Por qué quería verme? Laura respiró hondo. «Porque necesito disculparme». Me quedé callada. Vi el artículo de Forbes, leí su historia y entendí que mi hija le hizo algo imperdonable. «Su hija hizo lo que usted le enseñó», dije suavemente. «Una no aprende a manipular de la nada». Laura se encogió como si la hubiera golpeado. «Tiene razón. Yo crié a Beatriz para que consiguiera lo que quisiera, para que no dejara que nadie la opacara. Pensé que la estaba haciendo fuerte, pero la hice cruel». «¿Por qué me dice esto?» «Porque Fernando dejó a Beatriz hace 2 semanas. Se llevó a Valentina. Dijo que no podía seguir viviendo con alguien que le había hecho perder a su madre. Beatriz está destrozada. Y yo finalmente veo lo que hicimos». La información me golpeó en oleadas. Fernando había dejado a Beatriz. Tenía a Valentina. Estaba solo. «¿Y qué quiere que haga yo con esa información?», pregunté. «Nada. Solo quería que supiera que hay consecuencias, que la vida cobra sus deudas, y que yo estoy viendo a mi hija pagar por algo que yo le enseñé». Se puso de pie. «Usted es una mujer extraordinaria, reina, y lamento profundamente lo que le hicimos». Se fue. Me quedé sentada en esa cafetería durante 1 hora, pensando en Beatriz, sola, abandonada, tal como me había dejado a mí. Y no sentí alegría, no sentí venganza, solo sentí tristeza por el ciclo, por el karma, por cómo el dolor se multiplica. Esa noche le conté a Estela sobre la visita de Laura. «¿Y cómo te sientes?» «No lo sé. Pensé que me sentiría victoriosa, pero solo me siento vacía». «Porque la venganza nunca llena, reina. Solo la paz lo hace». «¿Tengo paz?» «Creo que sí. Creo que la tuviste desde que cerraste esa puerta con Fernando». Tenía razón. La justicia había llegado, pero no porque yo la buscara. Llegó porque la vida tiene formas de equilibrarse sola. Beatriz perdió lo que más valoraba, control sobre Fernando. Fernando perdió a su familia, primero a mí, luego a Beatriz. Y yo no había perdido nada, porque lo que construí era mío, completamente mío, y nadie podía quitármelo. Alguna vez Beatriz me miró como si yo no valiera nada, como si fuera invisible. Años después, supe que Fernando la dejó, que ella quedó sola en esa casa que yo ayudé a pagar. La vida siempre cobra sus deudas. No tuve que hacer nada, solo tuve que construir algo tan grande que mi ausencia doliera más que mi presencia alguna vez importó. Hoy es 15 de diciembre, 2 años desde que encontré mis pertenencias en aquella acera. 2 años desde que pensé que mi vida había terminado. Estoy sentada en mi oficina. Ya no es pequeña. Ahora tenemos un piso completo, 12 empleadas, todas mujeres, todas con historias de renacimiento. Renacer Financiero ayuda a más de 2,000 mujeres al mes. Publicamos mi libro en octubre. Se convirtió en bestseller en 3 semanas, pero nada de eso es lo que más importa. Lo que importa está sobre mi escritorio. Una carta. Llegó esta mañana. Es de Fernando. No la he abierto todavía. Lleva 2 horas ahí, mirándome. Finalmente la abro. «Mamá, sé que pediste tiempo. Han pasado 14 meses desde que nos vimos. No te he contactado porque quería respetar tu espacio. Pero hoy es un día especial. Es el cumpleaños de Valentina. Cumple 4 años. Ella sabe quién eres. Le muestro tus videos. Le leo fragmentos de tu libro, los apropiados para su edad. Le digo que su abuela es la mujer más fuerte del mundo. No te pido que vuelvas a mi vida. No te pido perdón otra vez. Ya lo hice. Y entiendo que tal vez nunca sea suficiente. Solo te pido esto. ¿Podrías conocer a tu nieta? No por mí, por ella. Estoy criándola solo ahora. Beatriz y yo nos divorciamos hace 6 meses. Tengo custodia completa. Y cada día intento ser el padre que debí ser, el hijo que debí ser. No sé si lo estoy logrando, pero lo intento. Si decides que no, lo entenderé. Respetaré tu decisión. Pero si decides que sí,
Estaríamos en el parque de Chapultepec este domingo a las 10 de la mañana, cerca del lago. Con todo mi amor y arrepentimiento, Fernando, bajo la carta. Miro por la ventana de mi oficina. La ciudad se extiende ante mí. Millones de vidas, millones de historias. Y yo soy solo una de ellas. Una mujer que cayó y se levantó. Llamo a Estela. ¿Qué hago? ¿Qué quieres hacer? No lo sé. Parte de mí quiere ir, conocer a Valentina, darle lo que Fernando nunca me dejó darle. ¿Y la otra parte? Tiene miedo. Miedo de abrirme otra vez. Miedo de volver a ser lastimada. Estela se queda callada un momento. Reina, ya no eres la mujer que fue lastimada. Eres la mujer que se sanó. Valentina no es responsable de lo que Fernando hizo. Y si decides conocerla, hazlo por ella, no por él. Pero si decides no hacerlo, también está bien. Tú ya no le debes nada a nadie. Tienes razón. Yo ya no le debo nada a nadie. Ni siquiera a mi nieta. Pero, ¿y si quiero darle algo? ¿Y si quiero que sepa que hay otra forma de ser mujer? ¿Que las caídas no son finales? ¿Que puede renacer cuantas veces necesite? El domingo llego a Chapultepec a las 10 en punto. Llevo el sobre, el que tiene la fotografía antigua y la nota para Valentina. Los veo desde lejos. Fernando, más delgado, más canoso, empujando un columpio, y una niña pequeña, cabello oscuro, risa clara, Valentina. Me acerco lentamente. Fernando me ve. Se queda inmóvil. Mamá. Hola, Fernando. Valentina deja de columpiarse. Me mira con curiosidad. ¿Ella es? Pregunta. Fernando asiente. Valentina, ella es tu abuela Reina. La niña baja del columpio. Camina hacia mí. Mi papá dice que eres muy fuerte. Me agacho para estar a su altura. ¿Tú qué crees? Creo que sí, porque las mujeres fuertes tienen ojos como los tuyos. Algo dentro de mí se rompe y se reconstruye al mismo tiempo. ¿Sabes qué, Valentina? Tú también tienes esos ojos. Ella sonríe. Y en esa sonrisa veo esperanza. No para Fernando y yo, no para reparar lo que se rompió, sino para algo nuevo, para una relación entre abuela y nieta que no esté manchada por el pasado. Pasamos una hora en el parque. Valentina me muestra cómo juega, me cuenta sobre su escuela, me pregunta sobre mi trabajo. Fernando se mantiene a distancia, respetuoso, sin presionar. Cuando llega el momento de irnos, le doy a Valentina el sobre. ¿Qué es? Es una foto de cuando tu papá estaba en mi pancita. Y una carta para ti, pero solo puedes leerla cuando seas más grande. ¿Está bien? ¿Cuándo? Cuando tu papá diga que estás lista. Valentina lo guarda con cuidado en su mochila. ¿Te voy a volver a ver, abuela Reina? Miro a Fernando. Él no dice nada, solo espera. Sí, digo finalmente, me vas a volver a ver. Mientras camino de regreso a mi auto, Fernando me alcanza. Mamá, gracias, no lo hice por ti. Lo sé, pero igual, gracias. Me detengo, lo miro. Fernando, voy a ser parte de la vida de Valentina, pero en mis términos, cuando yo pueda, cuando yo quiera. ¿Entiendes? Entiendo. Y tú y yo, no sé si algún día podremos reparar lo que se rompió. Tal vez sí, tal vez no, pero no voy a forzarlo. No te pido que lo fuerces, solo te pido paciencia. 30 años te tuve paciencia, Fernando. Ahora la paciencia es para mí misma. Él asiente. Eres increíble, mamá. Siempre lo fuiste. Solo que yo estaba demasiado ciego para verlo. No respondo, porque ya no necesito que él me vea. Ya me vi a mí misma. Y eso es suficiente. Esa noche escribo en mi diario. Algo que no hacía desde hace meses. Hoy conocí a mi nieta. Hoy le di la fotografía que me acompañó en mi renacimiento. Hoy cerré un círculo. No sé qué viene después. No sé si Fernando y yo algún día tendremos una relación real. No sé si Beatriz encontrará paz. No sé nada del futuro. Pero sé esto. Soy Reina Camarillo. Tengo 58 años. Fui descartada como basura y renací como fénix. Ayudo a mujeres a encontrar su fuerza, a no desaparecer, a no sacrificarse hasta no quedar nada. Y si mi historia, mi dolor, mi renacimiento ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, a levantarse, a creer que puede, entonces todo habrá valido la pena. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de duda, todo habrá valido la pena. Cierro el diario, miro alrededor de mi departamento, mi espacio, mi vida, mi paz, y sonrío, porque finalmente entiendo algo fundamental. El mayor orgullo no es lo que construyes para otros, es lo que construyes para ti misma. Y yo construí una vida donde nadie puede descartarme, porque yo misma me sostiene. Si esta historia tocó tu corazón, si te viste reflejada en algún momento, si sentiste que alguien finalmente puso en palabras lo que llevas guardando, quiero que sepas algo. Nunca es demasiado tarde, nunca eres demasiado vieja.
Nunca estás demasiado rota. El final de algo puede ser el principio de todo. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia resonó contigo, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que ames. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga. Y recuerda, tú también puedes renacer. Hasta la próxima.